cañón. Medio mole, medio mole. Sí, tiene que llegar, Ah, como que, no creo. ¿Querés agarrar esto? Yo te las paso o las pasas vos. No, se las paso, pero me paro acá. Dale, ponelas así. Sí. Dale. Los dos son doctores de Rockefeller, ¿verdad? Sí. ¿Vos dirigís la unidad de neurociencia de la Universidad Federal de Río Grande del Norte o algo Dirijo parecido? el Instituto del Cerebro. Instituto del Cerebro. Listo. Si prende un condenado con un partido de fútbol que sucede en este momento en Madrid, lo único que deseo es que uno de los equipos no gane. O sea, ni siquiera se hincha de uno. Soy. Ah, una cosa importante, me llamó recién Tenenbaum.
Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la última mesa, el último panel de las jornadas, que tiene el título de La ciencia detrás del cannabis, y justamente van a hablar 3 científicos que son especialistas en neurociencias y van a hablar de distintos aspectos de la investigación con cannabinoides, con cannabis y con drogas en general. En primer lugar va a hablar el doctor Mariano Sigman, que es físico, es licenciado en física en la Universidad de Buenos Aires, es doctor en neurociencias en la Universidad Rockefeller, actualmente dirige el Laboratorio de Neurociencia Integrativa en la Universidad de Buenos Aires y es profesor en la UBA y en la Universidad de Itela y además es investigador de CONICET. Y el título de su charla es La palabra conciencia. Hola, bueno. Bueno, con lo que me gusta hablar parado, tengo que sentarme, si no, no salgo en el streaming. Hola. Bueno, yo voy a hablarles de... En realidad con Cierta y Pedro tratamos de coordinarnos un poco para no darles 3 veces lo mismo, que era algo que iba a suceder si no pensábamos un poco juntos lo que íbamos a hacer. La repartición de tareas es más o menos así. Yo voy a hablarles un poco de cannabis, pero no tanto, en parte porque no hay tanta psicología y ciencias cognitivas y neurociencia, diría, del cannabis como debería haber. Como, de hecho, tenemos una herramienta increíble para manipular, para alterar, para generar distintos estados de conciencia, pero que por razones parecidas a las que escuchamos en la charla de Zaffaroni recién, es difícil de usar. Difícil de usar por cuestiones administrativas, legales, burocráticas. Entonces yo voy a tratar de contarles primero algunas reflexiones que tienen que ver con lo que sí sabemos del cannabis, poco, y a partir de eso hacer una reflexión sobre qué cosas creo que podríamos hacer, qué cosas creo que son interesantes de la cognición, que nos muestran un camino, creo, sobre cómo podemos explorarnos a nosotros mismos con o sin cannabis. Voy a empezar voy a hacer un par de experimentos, no muchos con ustedes, es decir, una de las cosas que hacemos todos nosotros, y creo que toda la gente que consume cannabis, es hacer un pequeño experimento con uno mismo. Es decir, es de alguna manera probar, es una especie de viaje para ir a lugares distintos. Y nosotros hacemos experimentos de este tipo, y hoy vamos a hacer algunos con ustedes, son bastante sencillos van a ver, pero algunos son divertidos. Entonces el primero es es un experimento en el cual van a ver, es una película que van a ver, yo les voy a pedir que hagan algo que todo el mundo puede hacer, es muy fácil. Van a ver 4 puntos que van a titilar, y ustedes se van a empezar a mover esos puntos y tienen que seguir esos 4 puntos, como si fuesen Pedro, Carlos, Jorge y Juan, se van a ir moviendo en una especie de baile colectivo y ustedes no tienen que perderle el rastro, ¿ok? Entonces acá van a titilar ellos y ustedes los siguen a todos. Esos son Pedro, Carlos, Juan y Jorge y ahí van. Ok, ahora los que eran. No lo hicieron. Bueno, ¿quién siente que siguió esto? Levanten la mano los que sienten que podían hacerlo. ¿Quién fumó? No, bueno, resulta, este es un experimento ubicuo de la psicología en realidad, es un experimento que se utiliza un montón, es un experimento que en realidad todo el tiempo hacemos. Cuando yo les estoy hablando ahora, estoy intentando que de la cantidad de cosas que suceden en la escena, ignoren unas cuantas, como por ejemplo Siddhartha que está tecleando con su computadora, su celular que suena, y que me presten atención dentro de la escena visual a mí. Es decir, y eso es algo que hacemos todo el tiempo, y el experimento estudia ese. Lo que yo les pedí es que de una cantidad de cosas que habitan su paisaje perceptivo, ustedes atiendan y se focalicen en alguna y ignoren las otras. Y eso es una especie de habilidad que todos tenemos, una capacidad que tenemos de hacerlo hasta cierto punto. Lo que ven acá es qué pasa cuando la gente está haciendo esto. Y acá hay 2 grupos, esta va a ser media positiva canábica. Hay un grupo de gente que son consumidores, es decir, que consumen cannabis durante muchos años, no están fumados en el resonador, en este caso, y la otra población, el otro grupo, es un grupo que no consume. Y lo que ven es, en rojo, es todas aquellas regiones del cerebro que están más activas cuando este problema todo el mundo lo resuelve bien. Lo resuelve bien la gente que consumió cannabis durante mucho tiempo y la gente que no consumió cannabis también, porque es un problema fácil. Sin embargo, este es el punto del trabajo, es un punto que quiero reflexionar y lo que va a ser una especie de ancla para toda mi charla. La actividad cerebral de unos y de otros es distinto. El cerebro cambió. Y de hecho cambió de una manera que es interesante. Lo que ven en rojo es todas aquellas áreas que están más activas en la gente que nunca consumió cannabis. Y estas regiones, que corresponden a la parte más dorsal del cerebro, esto acá se llama corteza parietal, esto se llama corteza frontal, son las que regulan
cuando nosotros deliberadamente hacemos un esfuerzo para atender algo, a veces la atención va sola, sin que nosotros hagamos nada, y a veces uno tiene que hacer, por ejemplo, está en una charla y dice, ustedes realmente se quieren quedar dormidos, es un deseo muy profundo, pero quieren escucharlo, entonces hacen un esfuerzo deliberado, Zaffaroni se refiere a eso como la voluntad, para sostenerse en algo, y eso los cansa, tienen que trabajar activamente en algo. La parte del cerebro que controla eso es la corteza parietal, la corteza frontal, y esa es la parte del cerebro que está más activa en la gente que nunca consumió cannabis. Y hay otras islas que están más por acá abajo y más en la corteza frontal, que son aquellas regiones que al revés se activan más en aquella gente que consumió cannabis durante mucho tiempo. Este es un trabajo en Brain. Brain es una revista de enorme influencia médica, es una especie de revista que se toma, una especie de pequeña Biblia, les diría, para las investigaciones biomédicas. Es un trabajo robusto, es un trabajo bien hecho, y es un trabajo que si ustedes leen las conclusiones, el envoltorio del trabajo, a mi gusto, es muy malo. Es decir, el resultado es correcto, esa imagen, yo no dudo de la veracidad estadística de esa imagen, pero lo que sigue a este texto como discusión, como introducción, es lo siguiente, es una especie de advertencia, de decir, ojo, porque ¿qué es lo que pasa con esta gente? Hay un montón de estudios, Siddhartha va a hablar de uno de ellos y creo que Pedro también, que esencialmente muestran que el uso extensivo de cannabis no es nocivo para cualquier función cognitiva que uno típicamente pueda medir. Memoria, inteligencia, capacidad de razonamiento, capacidad de actuar en sistemas de situaciones difíciles, capacidad de toma de decisiones. Eso se llama neuropsicología. La neuropsicología no empeora, no hay ninguna traza, salvo que uno tiene que buscar como una lupa demasiado fina para encontrar que hay cambios del uso sostenido y profundo de cannabis en estas funciones cognitivas. Pero estos tipos dicen, ojo, porque en realidad la función cognitiva está ahí, pero está ahí porque la gente que fumó cannabis durante mucho tiempo, que tomó cannabis durante mucho tiempo, encontró una especie de lo que se llama un mecanismo reemplazatorio. Un mecanismo, perdieron una función que es la atención, esa es la interpretación, a mi gusto incorrecta, ahora les voy a explicar por qué, perdieron la capacidad de atender y reemplazan esa capacidad con otras virtudes que las lograron para más o menos funcionar de la misma manera. Para mí, este es el punto donde yo quiero, acá hay un punto que es meramente técnico, pero muy importante. Yo creo que hay un montón de decisiones hoy en un montón de asuntos políticos, climatología, minería, consumo de drogas, donde hay que estar muy bien informado técnicamente. Y no solo ver las figuras de colores, sino tener una lectura profunda de qué es lo que los datos dicen. Lo que estos datos dicen, lo que acabo de encontrar, es que la corteza parietal se activa menos. Eso es cierto. Que la corteza frontal se activa menos. Eso no quiere decir que esta gente tenga menos atención. Esto no quiere decir que esta gente, la gente que consume cannabis, tenga menos recursos atencionales. Quiere decir que en esta tarea no tienen que utilizarlos. Quizá la simple explicación, y creo que para cualquier persona que consumió cannabis esto va a ser natural, es que para la gente que consume cannabis esta tarea es mucho más fácil. Porque de hecho, fíjense que en cualquier película donde uno quiere representar a una persona que está bajo el estado de cannabis, lo que uno hace, ¿cuál es la representación típica filmográfica de una persona que está fumada? Está ahí y escucha muy fuerte un sonido, con muchísima vividez, muy nítido, el sonido del tren que está por ahí. Es exactamente lo que les acabo de mostrar. Dentro de es la capacidad de parsear una imagen compleja y focalizarse con mucho detalle y mucha nitidez en un subconjunto de esa imagen. Eso es un rasgo subjetivo que casi todo el mundo reconoce, que casi todo el mundo relata y que de hecho la gente que reporta el uso de cannabis lo utiliza en situaciones cinematográficas. Entonces quiero mostrarles otro ejemplo de esto, que es una versión mucho más exagerada que se llama sinestesia. ¿Alguno ve, estos son símbolos, alguno ve una forma dibujada en estos símbolos? Levante la mano si alguno lo ve. Ahí, yo les ayudo, hay un triángulo ahí, ¿alguno lo ve? Hay uno, bien, después charlamos con vos. Bueno, ahora se los voy a hacer más fácil. Voy a pintar, ahora les digo que acá hay 5 y 12, y voy a pintar los 12 de un color y los 5 de otro. Voy a hacerles más fácil el parseo de la imagen. Voy a hacer más fácil que separen una voz de otra voz, que separen un símbolo del otro símbolo, y ahora no creo que haya nadie que no pueda ver que hay un triángulo dibujado en medio de algo que era ruido, ¿verdad? Entonces yo acabo de hacer algo donde les acabo de dar un recurso. Este recurso hay gente que lo tiene, que se llaman sinestetas. Es gente que asocian distintas modalidades sensoriales y que pueden ver, por ejemplo, los 12 de un color y los 5 de otro color. Nosotros en el laboratorio recibimos mucha gente que viene y nos dice, yo soy sinesteta, yo tengo sinestesia. Porque ser sinestésico es como ser cool, como ser poetas, como ser... Entonces la gente quiere ser sinestésico, es como algo que es una especie de raro, es una enfermedad que la gente quiere tener, en algún sentido, por eso Entonces la gente viene y dice, yo soy sinestético, ¿y cómo hago yo para saber si es verdad o no? Entonces le pongo esto. El tipo dice, yo los dos los veo rojos. Le digo, muy bien, encontrame el triángulo.
Si lo ve inmediatamente el triángulo, es un sinestético genuino, verdadero, profundo. Si no, es un tipo que quiere serlo, que ya está bien, digo, es una buena intención, pero es un tipo que no es sinestético. Si yo escaneo a esta gente va a activar mucho menos la corteza, pero sería exactamente la misma imagen que vieron recién de la persona que consumió cannabis durante mucho tiempo. Es gente que puede resolver el mismo problema utilizando cortocircuitos perceptuales, utilizando algunos recursos perceptuales que lo hacen hacer la misma solución al problema con necesidad de muchísimo menos combustible atencional. ¿Okay? Entonces quiero mostrarles esto como un ejemplo de cómo este resultado uno lo presentaría como una capacidad extra que tienen los sinestéticos, y el otro resultado, que es idéntico, uno lo presenta como una especie de daño que se hizo y que igual encuentra una solución porque hay otro tipo de recursos. Entonces, un resultado teñido o desteñido más bien por una conclusión equivocada. Y sobre esta base, que es la base de la capacidad de hacer metáforas, la base de la capacidad de separar algunas cosas de las otras, quiero trabajar algunas ideas de la cognición con ustedes que me parece que son muy interesantes para explorar desde la ciencia canábica y que quiero que sea un poco el foco de lo que viene de mi charla. Entonces, primero quiero mostrarles que hay aspectos muy profundos del pensamiento, que ni siquiera están en la superficie de lo visual, que están en aspectos de, justo que está Diego acá con el tiempo, Diego Colombé, que es un experto, como todos saben, en el tiempo, aspectos que tienen con representaciones muy profundas del tiempo y el lenguaje, que son sinestéticas y que cambian en distintas culturas y que son distintas y que no hay una que sea mejor que la otra o peor que la otra. Simplemente son concepciones distintas de la realidad. Todos nosotros utilizamos frases de este tipo que dicen nos acercamos a fin de año. ¿Entienden lo que quieren decir eso, verdad? Alguien, si yo le digo eso, no me dicen, che, loco, ¿de qué estás hablando? Estamos todos hablando castellano. La frase se acerca Navidad. Ahora yo les pregunto, ¿de dónde se acerca Navidad? ¿Dónde está la Navidad? Digo, ahora, si un rato reflexionan esa frase, hay una especie de abuso del lenguaje y de abuso de un morfismo entre el tiempo y el espacio, que es implícito, que es una construcción, una especie de pilar de nuestra cognición, que es que el futuro está delante y el pasado está atrás. Y eso parece obvio, parece como que la cognición tiene que armarse así. Y eso es una especie de... Y uno va a distintas culturas, uno va a Francia, va a Alemania, va a Italia, va a Checoslovaquia, va a Asia, va a distintos lugares y encuentra que sistemáticamente se repiten este tipo de frases en las cuales uno piensa el tiempo como algo que el futuro está delante y el pasado está atrás. Hay una excepción, y no está muy lejos, son los aymaras. Los aymaras, de hecho, tienen... Su lenguaje denota una polisemia completamente distinta. La palabra naira, que significa adelante, es sinónima de pasado. La misma palabra. La palabra que representa adelante en aymara es la misma que pasado, y la palabra que representa atrás es futuro. Y entonces los tipos, además, dicen algo, ahora me voy a parar, lo siento por el streaming, pero para esto me tengo que parar. Los tipos lo que dicen es algo que a mí me pareció tan razonable cuando lo dijeron, que me parece cómo no pudimos pensarlo, que es lo siguiente. Lo que dicen es, el pasado es lo que ya vimos. El pasado está delante de los ojos. El pasado es lo que conocemos, el futuro es aquello que es incierto. Entonces, para una aymara, la representación del tiempo y el espacio es que yo estoy acá viendo las fotos de mi historia y camino hacia lo desconocido, hacia atrás, descubriendo cosas nuevas que están ahí donde no veo en el futuro. Entonces, ¿cuál es mejor? Ninguna es mejor. Las dos son realidades posibles, son construcciones posibles en las cuales uno representa cosas de maneras distintas y ese intento de decir los que consumían cannabis lo hacen peor porque no tienen atención pero lo resuelven de otra manera, o los sinestetas lo hacen, son realidades distintas, son realidades que son aceptables en distintos mundos que se van configurando de distintas maneras. Y sobre esta base quiero seguir. Ahora les voy a mostrar otro, este es el segundo y último juego, y este necesito que estén conmigo y conmigo. Entonces, lo que voy a pedir es que muy rápido digan el color de la palabra que van a ver ahí. Es un ejemplo, una tarea muy fácil. La palabra va a estar teñida de un color. Ustedes son gente inteligente, razonable, saben hacer eso, saben, conocen los colores, salvo si hay algún daltónico puede abstenerse. Pero los demás me tienen que decir el color de esto. ¿Qué color es esto? Rojo. Ok, ahora es rojo, no naranja. Ahora mucho más rápido, ¿ok? Rojo. No, mucho más rápido. Vamos. Rojo. Vamos, ahí casi un poquito más rápido. Rojo. Rojo. Más rápido, vamos. Va. Ah, son todos unos bolos. No, es muy fácil esto. Fíjense, o sea, yo no les pedí que hagan 276 por 598. Que me dice, bueno, está bien flaco, ¿qué quiere que haga? O sea, les pedí que me dieran el color de algo. Si yo, previo a todo esto, les preguntaba, ¿a ustedes les parece que eso es difícil? Se hubiesen sentido casi ofendidos. ¿Ok? Y sin embargo, de vuelta, vuelve a la primera diapositiva y a donde estoy yendo, que es que la atención no siempre va a donde queremos. No siempre va a donde estamos instruidos, sino a donde quiere ir a veces. Y
Yo estoy compitiendo contra 3 años de primaria, donde la maestra le decían lean, 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 y los convirtieron en máquinas que esencialmente están hechas para leer. Y leemos muy bien, pero leemos muy bien porque fuimos instruidos hasta el cansancio a convertir estas formas visuales en objetos sonoros, y no a prestar atención a otras cosas como por ejemplo su color. ¿Esto se puede evitar? ¿Podemos controlar la atención como para evitar esto? Si yo les hubiese dicho esto y les advertía la trampa, la respuesta es no. Ahí hubiese funcionado con mucho menos errores, pero se hubiese medido que hay 80 milisegundos de conflicto dentro de su cabeza que tardan más tiempo cuando tienen que responder algo así. Hay 2 maneras de evitar esto. Una está publicada en una revista de muchísimo alto vuelo, que es haciendo hipnosis, haciendo lo que inventó Mesmer, que después dio lugar a Charcot y a Freud y a todos los grandes exploradores de la conciencia, que es hipnotizando gente. Y hoy podemos hipnotizar gente, meterlos adentro de un resonador y ver que una región que se llama el cingulado anterior, que controla la atención, justamente es una especie, la pueden pensar como una especie de torre de control de nosotros mismos. Es aquello que gobierna para que nosotros podamos ser agentes de nosotros mismos, hacer lo que queremos y no algunas cosas que suceden sin que nosotros tengamos esa intención. Se activa más cuando estamos hipnotizados. Hay un reporte anecdótico, y es literalmente anecdótico, de que esto también sucede bajo el efecto de cannabis. Es decir, que el cannabis mejora muchísimo este efecto Stroop vista una capacidad de concentración. Esto no está publicado, y que no esté publicado esto no es casual. De vuelta, tiene que ver con la inmensa dificultad operativa que un investigador tiene si quiere utilizar como recurso para explorar la conciencia una droga a las vistas, como verán de la charla de Pedro y Siddhartha, tan inocua como el cannabis. Podemos hacer la cantidad de cosas que nosotros como científicos podemos hacer, desde meter electrodos, pasar corrientes por bobinas, les cuento en animales las cosas que tenemos derecho a hacer. Pero dar la planta que está ahí afuera es algo que requiere una operativa muchísimo más complicado, que es una especie de muralla que muchísimos de nosotros no podemos franquear y que hace que este tipo de experimentos sean mucho más difíciles de hacer bajo el efecto de cannabis. Entonces acá me voy adentrando en la palabra. Tenemos muchos vehículos nosotros para explorar el conocimiento. Uno es la imagen, la memoria, las emociones, la palabra. Utilizamos todos nosotros. En la charla de hoy, por distintas razones, yo quise concentrarme en la palabra, en el lenguaje. Entonces, voy a hablarles un poquito, así como les hablé un poquito de cómo podemos medir actividad cerebral, también voy a tratar de contarles en algo que es un poco un instructivo técnico, cómo podemos hacer para medir el discurso. Por ejemplo, cuando uno habla a veces con alguien, uno dice, che, te noto raro hoy. O estás alegre, o estás triste. Y eso uno lo sensa a partir de las palabras que uno recibe. Somos máquinas que podemos diagnosticar algo del estado del otro a partir de las palabras que está pronunciando. ¿Esto se podrá automatizar? ¿Se podrá sistematizar? ¿Podremos hacer alguna herramienta tal que yo pueda a partir del discurso de alguien conocer algo de su estado mental y utilizarlo como un vehículo para explorar la mente? La respuesta es que sí, y quiero llevarlos en lo que me queda de la charla sobre ese camino. Entonces, fíjense lo siguiente, imagínense que ese es un espacio de palabras. ¿Okay? Yo tiré las palabras, ahí va esperanza, ahí va logaritmo y ahí va lechuga. Y yo les hago preguntas. Van a ver que algunas preguntas son muy fáciles y que otras no, otras son muy ambiguas. Por ejemplo, ¿dónde está el significado rinoceronte? ¿Dónde les parece que está? ¿Alguno me diga dónde le parece que, en ese mapa, dónde queda rinoceronte? Cerca de lechuga. Siddhartha dice cerca de lechuga. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, si lo tienen que poner, por ejemplo, a la izquierda ¿quién lo pondría a la izquierda de esperanza? Nadie. ¿Quién lo pondría a la derecha de lechuga? Unos cuantos. Bueno, se dan cuenta que en algún lugar es raro eso, porque ustedes todavía no saben dibujar significados en el plano, nunca les enseñaron eso. Y sin embargo hay alguna intuición respecto de que las palabras forman alguna forma, y ustedes tienen alguna intuición de cómo funciona eso. Este es mucho más fácil todavía. ¿Qué significado está ahí? Bueno, alguno me dirá tomate, otro me dirá espinaca, otro me dirá, pero nadie va a decir filosofía, por ejemplo. Bueno, alguien lo puede decir, pero si lo dice, de vuelta, charlamos luego, tendremos una conversación interesante. Es decir, lo que quiero mostrarles con esto, y es algo que para mucha gente que no ha recorrido este camino es llamativo, es que las palabras forman un paisaje en un espacio euclídeo, en un espacio de verdad, en un espacio en el plano, en la mesa, donde uno puede ponerlas de una manera que para todos nosotros es bastante razonable. Y la pregunta es qué forma tiene ese espacio, y nosotros hemos trabajado muchísimo en eso, y si uno entiende eso, es muy útil porque uno puede entender el lenguaje como caminos en ese espacio, que es algo que todos pueden intuir bastante bien. Y uno lo que puede estudiar es cómo son esos caminos, cuando estoy fumado, cuando estoy despierto, cuando estoy contento, cuando estoy triste, cuando estoy deprimido, cuando soy esquizofrénico, cuando me levanto, cuando me duermo, qué tipo de caminos, qué tipo de recorridos lingüísticos, qué tipo de paisaje mental construyo en estos distintos estados. Entonces,
lo que ven acá es como la recta final de este esfuerzo. Y fíjense que esta imagen se construye, les doy muy rápido el detalle metodológico. Básicamente, la manera de hacer distancia entre palabras es muy sencillo al final. Lo que uno hace es, dos palabras están relacionadas si típicamente aparecen en el mismo lugar. ¿Ok? Por ejemplo, yo agarro la palabra lechuga y la palabra tomate. Y me fijo, ¿en cuántas páginas de la web coexisten esas palabras? Es decir, cuando está una hasta la otra, van a ver que hay un montón. Si yo agarro la palabra Mickey y me fijo, de todas esas veces que apareció Mickey, ¿cuántas veces estaba la palabra mouse? Van a encontrar que en un 94% de las veces pasa eso. Ergo, son conceptos que nosotros tenemos arraigados como conceptos muy cercanos. Si yo me fijo la palabra profeta, ¿cuántas veces aparece al lado de la palabra... Moisés. Moisés. No, al revés, Moisés, pero que era una lejana. A partir de la palabra pantalón, quizá mucho menos, sean palabras que no estén cercanas. Con esto, dicho sea de paso, nosotros pudimos demostrar que Maradona, como concepto, está mucho más cerca de Dios que Pelé. Fue una herramienta que puse a mi amigo, lo tengo acá, pero fue una demostración científica, la primera demostración científica. De hecho, Maradona, hay un poco de trampa en esto, hay un poquito de trampa, pero lo hicimos y yo he tenido el coraje, me atrevo a decirlo acá, al lado de mi querido amigo Siddhartha, porque obviamente esto no me impidió decirlo cada vez que estuve en Brasil. Pero en fin, lo que ven acá es lo siguiente, que es que las palabras estas se arreglan de una manera que más o menos estamos de acuerdo. La química, la física, la tecnología, la ciencia están por acá, cosas de la computadora, monitor, teclado. Yo tiré unas palabras acá y las dejé caer de acuerdo a cómo se arreglan en esta construcción de una distancia que nosotros podemos construir. Quedan por acá, de este lado quedan las frutas, durazno de la derecha están las frutas, abajo hay cosas de la física, la Tierra, el cielo, Marte. Y fíjense otra cosa, son como barrios esto. Y esto es una noción muy importante, que es que las palabras forman barrios. Y estos barrios son como categorías semánticas, son barrios de cosas. Estamos hablando de fútbol. Yo les digo, hay una cosa muy conocida en el lenguaje, que si yo les digo, fui al taller, en el momento que yo les dije eso, ustedes acaban de abrir un globo mental en el cual ya están esperando una cantidad de cosas, que yo les hable del coche, de herramientas, de reparación, de que el tipo no me lo arregla nunca, de que estoy podrido, pero no les voy a hablar de, si yo les digo fui al taller y comí limones, no estaban preparados para eso. Entonces, el pensamiento funciona así, hay una especie de gota que cae, y esa gota abre un barrio de cosas que es finito. Y ese barrio es un barrio que uno transita un rato hasta que uno se va a otro barrio. Y acá lo que están viendo son esos barrios del lenguaje con una cosa bastante llamativa y que sale sola, nosotros no la imponemos, que es que lo que está en el centro de todo eso es el cuerpo. Y el cuerpo justamente es la manera que nosotros tenemos para representar casi todo. Cuando uno dice la mano derecha de algo, la mano derecha del gobierno, el gobierno no tiene mano derecha. Pero uno piensa, no tiene en el sentido de que realmente no tiene un cuerpo, no tiene pulmones, no tiene metabolismo, no tiene células, pero uno piensa esa estructura, que es una estructura abstracta, metafóricamente, vuelve a aparecer la metáfora, como algo que conocemos bien que es el cuerpo, que tiene algo hábil, que tiene algo pensante, que tiene algo motriz, que tiene algo sentimental, que tiene algo... Y eso lo extrapolamos, lo teñimos a cualquier otro barrio donde podemos representarlo. Entonces el cuerpo, esa especie de construcción polisémica, metafórica, que puede reunir un montón de barrios semánticos. Entonces nosotros en el laboratorio hacemos experimentos así, agarramos palabras, en realidad no agarramos palabras, que nadie son palabras que se generaron, y estudiamos asociaciones, estudiamos qué cosas uno relaciona con otro, que es algo que está intrínsecamente relacionado a la creatividad. Cómo a mí, a partir de algo, se me ocurrió otra cosa. Esto me hizo... Vieron que estás en una conversación y por un rato dicen, ¿cómo llegamos a esto? Eso le pasó, hace 15 minutos estábamos hablando de fútbol y ahora estamos... pero pueden volver atrás y establecer una cadena. De esto pasamos a esto, de esto pasamos a esto. Nosotros estudiamos esas transiciones, las estudiamos en este espacio como si fuesen caminatas. Y nos fijamos si en este espacio la gente salta de un lado al otro, si se queda obsesivamente en un barrio. Por ejemplo, acá había una asociación que es muy difícil, la gente no sale, y tuvimos uno que se quedaron dando vueltas, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, loca. Se fue ahí, y ahí eso fue como una especie de salida de un barrio donde se han quedado encastrados en una especie de dos ciclos, se llama eso. Entonces lo que les voy a mostrar acá son las trayectorias mentales de asociación, ¿ok? En personas que no están bajo el efecto de cannabis. Y lo que eso genera es una trayectoria, acá viene toda la trayectoria, fíjense que ya ven como que da vueltas en un barrio, salta a otro lugar por alguna especie de asociación, da vueltas en un barrio, se va por algún motivo, y la pregunta es, ¿cuáles son estas cosas que nos llevan de un barrio a otro? Que nos transportan el pensamiento para que no se quede cristalizado siempre en el mismo lugar donde estaba. Y son justamente las metáforas, las palabras polisémicas, los mismos objetos que se reúnen a cosas distintas. Entonces, por ejemplo, acá hay una asociación que empieza en huevo, de huevo va gallina, y de gallina se va a River. Y de River
Porque una metáfora, ¿verdad? O sea, uno piensa una construcción de River se va a Boca y de Boca se va a nariz, ¿verdad? Entonces ahí ven, así funcionan estas asociaciones, que son las asociaciones, que es algo que viene de la época de Jung y de Freud, pero que nunca nadie las había podido medir. Nosotros, y después considerando nuestros trabajos, pudimos medir esto, pudimos medir cómo son estas trayectorias, y encontramos que es algo que en física se llama Levy Flight, eso a ustedes no les importa, pero que es un proceso de transporte que es así. Me quedo dando vueltas, de hecho como se mueven los humanos. Los humanos viven en un barrio y cada tanto se toman un avión. Se van a otro país, a otro lugar, a otro barrio, a otra ciudad. Y ahí se quedan dando vueltas, y pum, se van a otro lugar. Y se quedan dando vueltas y dando vueltas. Y la pregunta son otra vez, ¿qué son estas cosas que nos hacen saltar? Y otra vez, resultado anecdótico, no publicado, hecho, medido, pero no publicado por las mismas razones de antes, estas asociaciones metafóricas se multiplican y se vuelven mucho menos ubicuas, o sea, mucho menos identificables, menos razonables, bajo el efecto de cannabis. Es decir, lo que hace cannabis, de alguna manera es algo que otro intuye, es como agarrar este espacio y decir, lo achicamos. Cosas que estaban muy lejos, asociaciones que parecían imposibles, se vuelven asociaciones factibles. Como les decía, este experimento es un experimento para que ojalá algún día podamos hacerlo bien, hecho y derecho, publicarlo, reportarlo y que tengamos el bagaje legal para poder hacer este tipo de experimentos como tanto nos encantaría. Entonces, donde sí está hecho este experimento es con otras drogas que llamativamente son más fáciles de trabajar que el cannabis. Y quiero mostrarles un experimento con éxtasis, donde lo que tienen acá es gente que, curiosamente este experimento está hecho en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Está hecho hace 12 años, el grupo del Departamento de Psiquiatría de Columbia tenía estos datos y no sabía qué hacer con estos datos, hasta que nuestro gran colega y amigo Guille Secchi, que trabaja en todas estas cosas que les estoy contando, fue y le dijo, yo tengo la herramienta para analizar esto. Yo tengo una herramienta para saber si un discurso está más cerca de una palabra o más lejos de otra palabra. Si lo que la gente está diciendo está más cerca del optimismo, del pesimismo, de la felicidad, o de la amistad, o de la tristeza, o de la empatía. Es decir, hacia dónde está fluyendo ese discurso. No solo contando palabras, sino viendo esas palabras si están cerca del barrio que define la categoría que les acabo de definir. Y acá ven, básicamente en colores, los interesantes son rojo y verde, que son alta concentración o baja concentración de MDMA, comparado con metanfetamina o comparado contra placebo. Y ven amor, ven amistad, que son las dos categorías, apoyo, empatía, arriba de todo, que son aquellas categorías semánticas donde vive el discurso bajo el efecto de la droga. Entonces yo sospecho que al que haya probado MDMA esto no le sorprenderá demasiado, porque uno intuye que es un estado que gira alrededor de esto. La pregunta es, ¿uno puede cuantificar que realmente la gente expresa cosas que están alrededor de esto? Y la respuesta es sí. Y no solo esto, sino que esto ya es un tema técnico, pero quería mostrárselos. Esto es una especie de lluvia de palabras. Y lo que ven en esta lluvia de palabras es como antes, están puestas en un espacio, que es el espacio donde viven las palabras. Y lo que ven es que se forman nubes. Y esas nubes son las palabras que está diciendo la gente que tomó MDMA, la palabra que tomó la gente que tomó un placebo, las palabras que dice la gente que tomó metanfetamina. Y ven que se separan. Y se separan en una dirección semántica, que es una dirección de la afección. Es decir, que sistemáticamente todas las palabras que pronuncia la gente que está bajo el efecto de éxtasis de MDMA son palabras que viven en un espacio semántico alejado o en dirección de pronunciado en la dirección de la afectividad. Es el tipo de cosas que podemos medir. ¿Tengo 10 minutos más o 5 minutos más? 5, perfecto. Pedí 10 para tener 5. Esa es la negociación, ¿no? Como decir, si pedía 5 me daba 2, yo lo conozco. Entonces, quiero contarles, hasta acá lo que me hubiese... A ver, ¿qué quiero contarles con esto? Empecé contándoles el que sean críticos respecto al dato. Que no tomen imágenes del cerebro de colores para decir, se activa menos esto, entonces esto no funciona. Puede ser al revés, puede ser que funcionamos tan bien que no necesitamos esto y la interpretación era equivocada, como el caso de la sinestesia. Segundo, quise decirles que la cognición se estabiliza en lugares distintos. Y que para mí no hay manera normativa de decir que una consolidación es mejor que la otra. El pensamiento del tiempo de los aymaras y el nuestro... son dos posibles, y creo que no hay ninguna manera de argumentar. Uno puede preferir uno u otro, pero no hay manera de normativamente tratar de pensar que una organización del pensamiento es bajo ningún punto de vista superior o que da más ventaja que la otra. Y después le mostré que podemos explorar la palabra para explorar nuestra propia mente, las cosas que decimos, las cosas que asociamos, nuestra propia creatividad, nuestras propias construcciones. Quiero mostrarles que podemos usar la palabra también para estudiar la mente de nuestros antecesores, que la palabra es un fósil
no solo de cómo piensa la gente bajo marihuana, bajo éxtasis, bajo ensueños, sino cómo pensaba la gente hace mucho tiempo. Y ahora tenemos un gran recurso informático, que es que tenemos acceso a la palabra escrita, al testimonio que dejaron de su propio pensamiento, la gente en el siglo pasado, hace 2 siglos, y hasta hace unos 25 siglos, cuando tenemos un buen registro del texto escrito. Entonces hay un gran proyecto, es un proyecto de Google, obviamente, que se llama Ngrams, que es parte de esto, después les voy a mostrar cómo nosotros cambiamos esto, donde miden este tipo de cosas. Por ejemplo, fíjense, lo que ven ahí es la densidad de la palabra esclavitud, integrada entre todos los textos a lo largo del siglo pasado. Y lo que ven es muy interesante, ven que una guerra que estuvo sostenida a lo largo de la esclavitud sucedió mucho tiempo después de que la esclavitud se volviese un tópico prominente de conversación. Primero que uno puede identificar que hay 2 picos donde pasó algo, y lo que pasó fue la emergencia de un movimiento, y lo que pasó fue la explosión de una guerra. Es decir, como las palabras nos denotan eventos históricos. Y lo segundo es que uno puede identificar una causalidad. Por ejemplo, nosotros podemos hacer este experimento ahora con la conversación canábica, que es lo que estamos teniendo acá. ¿Cuánto tiempo tenemos que hablar de algo para que ese algo de lo que estamos hablando se consolide respecto de algo que sucede en términos políticos operativos? Acá lo ven en la historia de las enfermedades, de la gripe, es decir, cuánto lo que ven es como pueden ver la historia de las enfermedades humanas a partir de lo que la gente conversaba, el poder de la palabra otra vez. Y acá me gusta esto para ver fósiles semánticos. Acá ven que en 1917 se hablaba mucho de un término que era la Gran Guerra, que se dejó hablar en 1942, no porque esa guerra no fuese grande, sino porque pasó algo en nuestra propia concepción mental, que es que hubo una guerra aún más grande. Entonces fíjense la reconstrucción semántica de algo, el objeto no cambió, cambió nuestra representación de eso, porque lo que era la Gran Guerra ahora es la Primera Guerra y la otra es la Segunda. Podemos hacer esencialmente historia de esto. La historia de la censura, acá tienen de cuánto se hablaba Marc Chagall, no necesito decirles qué sucedió en ese momento en el cual se dejó hablar de eso, la proscripción de una idea, la prohibición de que algo se ejerza en forma de palabra. Acá ven lo mismo con políticos, artísticos, historiadores que desaparecen de la palabra escrita en pos de que aparezca un único término que son los nazis y así siguiendo. Y yo les quiero contar rápido, tengo 1 minuto y medio para contarles una idea que es una idea, tengo 3 minutos, ¿no? Es una idea bastante potente para mí y atractiva. Hay un tipo que se llama William James, es un psicólogo muy, muy influyente, que tiene la siguiente idea, que es que la conciencia tal como la conocemos nosotros, la conciencia solidificada, una conciencia, un pensamiento que dura un tiempo largo, una conciencia volicional, una conciencia de intención, no es un rasgo que la humanidad tuvo siempre, no es un rasgo que la humanidad tiene en todas sus formaciones sociales, en todas sus formaciones culturales, sino que es algo más típico de una cultura relativamente contemporánea. Y el tipo pone una transición particular que es la emergencia y la proliferación de la literatura. Y lo que dice el tipo es lo siguiente, nosotros formamos ideas y somos una máquina de producir conocimiento. Ese conocimiento es volátil, es lábil, y entonces desaparece y esencialmente va difundiendo como difunde el humo, es decir, el pensamiento es como si fuese un líquido esencialmente, no es un pensamiento sólido. En algún momento encontramos un sustrato que no es nuestro, que es el texto, donde podemos estabilizar ese pensamiento. Lo que yo dije un día, ya no lo recuerdo distorsionado al día siguiente, sino que es idéntico a lo que acabo de decir 3 semanas después, 1 mes después y 1 año después, porque está escrito en piedra, y entonces se convierte en lo mismo. Y entonces lo que dice James eso es una especie de ancla del pensamiento. El pensamiento se ancla sobre eso, es una especie de recurso que tiene el pensamiento y cambia y se transforma de una manera más simbólica, más estable, menos lábil. Y lo que él tomó fue frases de este estilo, en el cual dice cosas del tipo la colérica intervención de los... Es decir, esencialmente lo pueden leer eso ustedes en inglés, y después yo se lo traduzco al castellano lo que quieran, pero lo que él hace es una interpretación cualitativa, explorativa, de los textos bíblicos y homéricos, y lo que él encuentra esencialmente es lo siguiente, es que esos primeros textos, los primeros, hablan de gente que escucha voces, que escucha dioses que los mandan a hacer cosas. Aquiles, que escucha a un dios que lo lleva a hacer algo, y va a hacer ese algo no porque quiere, no porque lo desea, no porque tiene la intención de hacerlo, sino porque hay un dios que lo manda a hacerlo. Eso termina mucho tiempo después, cuando vuelven en la Odisea, sobre gente que reflexiona sobre sus culpas, sobre sus pensamientos, sobre sus intenciones, y así dice él que son los textos. Nosotros agarramos eso y medimos esencialmente el contenido de la introspección en los textos homéricos y en los textos bíblicos, y encontramos exactamente la transición que James preveía, la transición que James identificaba. Como si las voces de un pasado nuestro, del cual tenemos el fósil más antiguo, formasen parte de un paisaje de pensamiento muy distinto al que tenemos en la actualidad.
y como si la razón que hubiese hecho eso, es la idea que tenemos actualmente, es el texto escrito, es la capacidad de escribir. Y entonces termino, última diapositiva, mostrándoles lo siguiente, que es un estudio mucho tiempo después, un estudio del año pasado, hecho en Brasil, en una población de gente iletrada, de gente que no sabe leer, gente que no fue instruida en la lectura, ¿ok? Esa gente se la instruye en la lectura, y quiero cerrar esto con lo que empecé en la charla. Esa gente se la instruye en la lectura, y cuando se la instruye, desarrollan una región en el cerebro muy conocida, que está por acá, que se llama en inglés The Visual Word Form Area, el área de las palabras visuales, es el área que representa las palabras. Todos ustedes tienen en algún lugar bastante preciso, por acá, en la parte más anterior izquierda de la corteza occipital, un área que identifica y codifica las palabras. Y cuando uno entrena a alguien a leer, ese área se forma, se conglomera, se arma un área que puede codificar y representar palabras. La pregunta es, ¿qué hacía ese área antes? ¿Estaba sentada esperando que vengan las palabras? ¿Y estuvo sentada durante 500.000 años de evolución esperando que venga la lectura? La respuesta es no, hacía otras cosas, y ese área se recicla, se reusa, el cerebro cambia para poder resolver otra función. Ese área antes respondía a caras. Y de hecho, estos estudios mostraron que cuando uno le enseña a leer a alguien, esa gente a que está aprendiendo a leer pierde capacidad de reconocer caras. Porque un área que estaba antes dedicada a otra cosa se perdió. Entonces ahí tienen otro ejemplo de transformación y de reciclaje. ¿Tenemos que enseñar a leer? ¿O tenemos que, frente a esto la conclusión sería, ojo, la lectura cambia el cerebro y por lo tanto tenemos que ser muy prudentes y no entrenar más gente a leer porque cambia el cerebro y quizás lo lleva a una zona de riesgo de la que ahora no van a poder volver? Entonces, querría darles este ejemplo para mostrar de dónde sale un absurdo inferencial, que es decir que porque algo cambia el cerebro, encima en alguna dirección en la cual ese cambio parece ser positivo, uno tiene que ser prudente respecto de eso. Uno tiene que ser prudente respecto a la observación fenomenológica. Si una droga es nociva, si una droga hace mal, si una droga que hace que haga mal a los otros, como Siddhartha y Pero les va a mostrar que el cannabis no hace, uno tiene que estar atento. Si esa droga cambia nuestra subjetividad, nuestra capacidad de parsear la imagen, nuestra capacidad de escuchar una risa, nuestra capacidad de reírnos, nuestra capacidad de hablar distintos, entonces es una elección personal a qué realidad y en qué paisaje de la realidad cada uno quiere ajustarse. Y ese era el mensaje que quería contarles. Y la última diapositiva, pero esta dura un solo segundo, es la siguiente. Quiero decirles, porque yo busqué un montón de cosas y no las encontré. La última que encontré es, hay alguna evidencia anecdótica de que la marihuana nos hace reír, ¿verdad? Yo no sé de dónde salió, pero hay gente que dice que la marihuana hace reír. El humor es como especie de construcción de todo lo que hoy se llama psicología positiva, que nos hace bien, nos hace vivir más tiempo, hace que seamos más optimistas, hace que nos vaya mejor en la escuela, hace que nos vaya... Toda la psicología de hoy está tratando de hacer algo que se llama psicología positiva, que es hacernos vivir mejor. Y no hay, o está prohibida, es una histórica, una neurofarmacología positiva. Un intento de encontrar qué son aquellas cosas que nos vayan a un estado en el cual estemos como los de la parte izquierda de esto, sino como la parte derecha, estemos riéndonos más quizás. Podemos investigar quizás por qué hay estados de la realidad que son funcionales, nos hacen dar bien y que quizás nos la hagan simplemente pasar mejor. Y con eso... Bueno, muchas gracias, Mariano. Creo que todos estamos curiosos con esas pruebas anecdóticas que mencionaste y sobre todo con el sujeto experimental que habrá realizado esas pruebas anecdóticas. Vamos a continuar con respecto a preguntas o comentarios. Les pido que manden por escrito y al final de las 3 cosas seleccionamos algunas para decirle a los oradores. Que sean puntuales y digan a quién va dirigido. El siguiente disertante es Pedro Beckenstein. Pedro es biólogo y doctor de la Universidad de Buenos Aires. Es uno de los más grandes expertos jóvenes que tenemos en memoria y aprendizaje. Acaba de regresar de una estadía postdoctoral en la Universidad de Cambridge. Literalmente acaba, hace muy poco tiempo, se fue, volvió y ahora está ante nosotros. Y va a hablar de esto, sí, de la ciencia detrás y debajo de la política. Bueno. Sí, se suponía que yo tenía que hablar de memoria y cannabis, pero en el camino, como le pasó a Mariano también, de tratar de encontrar información acerca de qué es lo que pasaba con la cannabis y la memoria o ciertos procesos cognitivos, encontré que no existía mucha información. Entonces pensé, bueno, ¿qué es lo que me pasó a mí en los últimos años que me hizo ver un poco distinto el tema de cannabis o entender un poco más de qué se trata? Bueno, mientras yo estaba empezando mi postdoctorado en la Universidad de Cambridge,
en particular en el Departamento de Psicología Experimental, ahí donde se ve, bueno, ese es el King's College en Cambridge, pero estaba por ahí. Vino un tipo a dar una charla que es lo que quiero compartir con ustedes ahora, porque me pareció muy interesante lo que estaba pasando en el Reino Unido respecto de la cannabis en ese momento. Lo que está ahí, bueno, además de que es la bandera inglesa, abajo el Home Office es básicamente una manera sofisticada de decir gobierno o Estado. Y abajo dice, construyendo una sociedad segura, justa y tolerante. Vamos a ver si coincidimos después con eso. Bueno, esto es lo que yo creía que pasaba en el Reino Unido cuando llegué. Lo que ven arriba es una instantánea de una película llamada El Jardín de la Alegría, y abajo, bueno, sexo, drogas y rock and roll, que está muy asociado a la cultura inglesa. Pero lo que me encontré que pasaba era esto. Ahí está el policía con el sombrerito típico bombín de los canas ingleses, una señorita en este caso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo me di cuenta de esto? Es que vino este señor, este profesor, se llama David Nutt, es profesor en el Imperial College en Londres. Es un tipo muy grosso que trabaja en adicciones y en drogas de adicción, estudiando básicamente la fisiología de estas drogas. Pero además, David Nutt ahora les voy a contar por qué, a ver si está acá. Bueno, ahora les voy a contar. Formaba parte de un comité asesor del gobierno en términos de política respecto a las drogas. ¿Cómo está legislada la droga en el Reino Unido? Bueno, hay una ley que figura ahí como Misuse of Drugs Act, que es la que regula el uso de drogas. En este caso, droga definida como una sustancia exógena, algo que viene del exterior del cuerpo, entra en él y produce cambios fisiológicos. Hay drogas conocidas que están reguladas bajo esta ley, pero hay otras que no están reguladas, por ejemplo el alcohol o el café o ciertos tipos de comida. Y esta ley se superpone un poco con una ley que tiene que ver con los usos medicinales de estas drogas. Otra vez ahí el Home Office, protegiéndonos a todos. Bueno, la ley esta, que la vamos a llamar MDA ahora, divide a las drogas en 3 clases, A, B y C. Y esta división se supone que es de acuerdo al daño que producen. Además, se supone que esta ley tiene que ser una ley flexible, porque se supone que cuanto más uno sabe de determinadas drogas, las drogas tienen que poder moverse en estas 3 categorías de manera de adecuarlas a las nuevas evidencias que tenemos. Entonces, es lo que pasa ahora. Digamos, en la clase C, que es la clase menos peligrosa, yo no leo mucho acá, pero hay drogas como la ketamina, las benzodiazepinas, que son ansiolíticos. Bueno, la ketamina no es un ansiolítico, pero está en esta clase, bueno, varias otras. La cannabis está en clase B. Y hay drogas como el éxtasis y bueno, la cocaína, el LSD, que están en clase A, que es la más peligrosa. Lo que pasa con estas clases es que las penas por tenencia, por posesión o digamos comercio de estas drogas van aumentando de acuerdo a la clase de droga que sea. Creo que, si no me equivoco, para la clase más alta las penas por posesión son de 7 años o más en prisión, y por venta puede ser cadena perpetua. En clase B es un poco menos, más de 5 años y hasta 14 años de prisión, y clase C ya es menos, es 2 años y no me acuerdo cuánto más. Pero lo interesante es que en el 2009, principio del 2009, estoy señalando ahí 2 drogas que fueron cambiadas de categoría. La cannabis estaba en la categoría C y pasó a la categoría B, y los hongos, la psilocibina, que no estaba regulada bajo esta ley, pasó directamente a la clase A, cosa un poco extraña. Entonces, acá es donde entra David Nutt. David Nutt formaba parte de este consejo que asesoraba al gobierno, incluyendo la clasificación de estas drogas en la ley, que contenía expertos en química, farmacología, psicología, etcétera, etcétera. O sea, estaban muy involucrados en lo que tenía que ver con la psicología de las drogas, la farmacología, la fisiología de las drogas, y esto era como al gobierno le interesaba, porque imaginen, formó una comisión de expertos y gente muy seria para que los aconsejara en este tema.
Acá se ven los otros factores que pueden estar involucrados en lo que es la legislación. Hay cosas que tienen que ver con la opinión pública, con presiones de lobbies de otros países, etcétera. Cosas, por supuesto, cuestiones económicas, como mencionaba Zaffaroni antes. Bueno, esto que pasó, que la droga, la marihuana, cambió de clase C a clase B en 2009, es contrario a lo que decía el último informe de la comisión, cuando todavía David Nutt estaba en esa comisión. El informe decía que la cannabis es una droga que produce daño y por lo tanto debe preocupar su uso diseminado entre los jóvenes, que se requiere una respuesta concertada de salud pública, que las evidencias sugieren que hay una probable, aunque débil, asociación causal entre el uso de cannabis y la psicosis, que era una de las cosas que preocupaba más al gobierno, pero que por lo tanto, por las evidencias que se tenían, los conocimientos que se tenían hasta ahora, la cannabis debería permanecer en la clase C. Esta era la recomendación del Consejo al gobierno, y sin embargo, el gobierno cambió la ley, cambió la droga de C a B. Ahora, ¿qué pasó? Antes de entrar en esto, lo que dijo David Nutt y que le provocó su despido de este consejo fue que básicamente que primero que obviamente él pensaba que la cannabis tenía que quedar en clase C, y además dijo que el alcohol era un problema mucho mayor en Inglaterra que la cannabis. Entonces lo llamaron por teléfono y lo despidieron. No les salió muy bien, porque lo que el gobierno quiso es, de alguna manera, tratar de esconder estas evidencias que tenía David Nutt para decir, bueno, esta droga tiene que quedar en clase C. Y lo que pasó es que este profesor, que en realidad es un señor gordo muy, muy simpático, muy jocoso y muy agudo, empezó a dar charlas por todo el Reino Unido contando esto que les estoy contando yo. Empezó a contar los diálogos que había tenido con los políticos, los diálogos telefónicos de cuando él lo echaron y las razones que le habían dado, y las razones por las cuales él pensaba que lo de la cannabis era estaba mal. Bueno, existe cierta discusión respecto de si la cannabis está asociada a la esquizofrenia. Esto era, como les dije, algo que era el argumento que tenía el gobierno para modificar la clase, para cambiar de clase a la droga. Bueno, ¿se acuerdan que les decía, bueno, yo no quería hablar tanto de memoria? En este caso es lo mismo. ¿Cómo se hace para saber si, por ejemplo, la cannabis está asociada a déficits cognitivos de largo término, o inclusive a la presencia de brotes psicóticos o ataques relacionados con esquizofrenia? Esto es muy difícil de hacer en un experimento controlado, porque todos sabemos que los efectos agudos de la marihuana incluyen cambios en estado mental, pérdida de memoria de corto término. Digamos que eso es, para todos los que hayan consumido alguna vez, es bastante obvio. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar los efectos agudos, que son estos que suceden cuando uno consume, dependiendo qué variedad consuma, pero ocurre cuando consume, de efectos a largo plazo? ¿Cómo sé que lo que yo estoy midiendo cuando mido un test cognitivo a una persona en un laboratorio, estoy midiendo el efecto agudo de lo que está fumando o tomando, lo que sea, o un efecto a largo plazo donde la droga ya no está actuando y quedó como algo, una modificación en el cerebro que no se fue? Para eso es uno que tendría que hacer un experimento donde se debería consumir por un tiempo, después dejar que la droga no se consuma más y entonces ahí medir de alguna manera. Bueno, eso no está hecho. En el caso de la esquizofrenia pasa lo mismo, o sea, es muy difícil. Digamos, la gente que fuma es porque quiere cambiar su estado mental. Entonces, por ahí eso venía desde antes, ¿no? Como que es primero el huevo o la gallina. Si la gente que en realidad quiere cambiar su estado mental es más propensa a tener brotes psicóticos y por eso existe una correlación, o no, digamos, no hay una causalidad clara. Bueno, es esto de lo del huevo o la gallina, ¿no? Lo que sí el Consejo propuso es, bueno, que si existiera mayor incidencia de brotes psicóticos en fumadores de cannabis, es como máximo 2.6 veces más probable que en gente que no consume. Para que se den una idea,
si uno fuma tabaco, la probabilidad de contraer cáncer de pulmón es 20 veces más alta que si uno no fuma. O sea que si uno compara el efecto, si existe el efecto de la cannabis sobre la esquizofrenia, es muy, muy, muy menor a lo que pasa con el tabaco y el cáncer. Este es uno de los ejes que tenía David Nutt para convencer a los políticos de una manera distinta de ver el consumo de drogas en general. Tratar de hacer esta analogía, de ponerlo en términos relativos a alguna otra cosa que uno ya conoce. Nuestro cerebro, bueno, Mariano estuvo hablando de cómo estamos cableados para el lenguaje. Hay una cosa para lo que está, un proceso cognitivo para el que el cerebro está muy cableado, que es la comparación. El cerebro compara todo el tiempo. Necesita comparar para, no sé, entender o ver un determinado color. No sé si conocen los típicos parches de Mondrian, son estos cuadrados que están todos superpuestos de distintos colores y uno ve colores distintos de acuerdo al contexto en el que está. Nuestro cerebro está cableado para comparar. Si uno puede aprovechar esta capacidad y tratar de encontrar analogías donde dice, bueno, consumir tal cosa produce, bueno, 2.6 veces más probable de tener, no sé, un brote psicótico, pero es 20 veces más si uno fuma tabaco para el cáncer. Es una analogía, es una manera de comparar y que nos da una idea más global de cuál es el efecto y cuál es la magnitud de ese efecto. Bueno, la otra cosa, la otra paradoja que es interesante es que el argumento del gobierno era esto, que los jóvenes aumentaban los brotes, o aumentaba la esquizofrenia, pero sin embargo, a pesar de que el consumo de cannabis se ha incrementado muchísimo en los últimos 30 años, la esquizofrenia parece estar declinando en su incidencia. Entonces acá hay también una cosa que hay una inconsistencia grande. Bueno, lo otro que hizo el gobierno mientras David Nutt estaba en el Consejo es hacer una consulta popular de qué es lo que pensaba la gente acerca de la cannabis. Hicieron varias preguntas, entre ellas dos que son importantes, ¿piensa que la cannabis debe reclasificarse? ¿Y qué piensa acerca de endurecer las penas? Se obtuvieron respuesta de 639 personas. Ahí no hace falta que vean las tablas, lo que les puedo contar que pasó, a ver si está en la próxima diapositiva, sí, es que el resultado de esta consulta fue que, por un lado, la gente estaba de acuerdo en que la droga se reclasificara, cambiara de clase. O sea, la gente quería que la cannabis fuera ilegal. Esto es en el Reino Unido, no estoy hablando de otro lugar. Pero por otro lado, cuando le preguntaban acerca del endurecimiento de las penas, las personas decían que no querían que las penas se endurecieran. Y muchos decían, queremos que no se penalice. Entonces acá hay una contradicción bastante interesante. Bueno, la gente quiere que la droga sea ilegal, pero no quiere penalizar el consumo de droga. ¿Qué es lo que quiere la gente? Entonces la interpretación de David Nutt es que como la cannabis tiene ya el mote de ilegal, la gente quiere que haya como un susto para que no se consuma, pero que no se penalice, como que la gente se asuste de que es una droga peligrosa y no consuma, pero que si se consume, bueno, no haya pena por consumir. Lo que, bueno, no se entiende muy bien, pero bueno, esa es la interpretación. En realidad la busqué en internet esta foto, pero algo parecido pasó con el éxtasis. Esto creo que es en Estados Unidos. Bueno, pero ¿qué hay del papel de los medios? Él se preguntaba en todo esto, porque esta cosa de la opinión de la gente es como muy contradictoria. Entonces, esto es súper interesante. Agarró un estudio que realizó un estudiante de doctorado en Escocia, que se fijó en los diarios, entre el 90 y el 99, todos los reportes de muertes relacionados con algún tipo de droga. Y comparó los reportes en los diarios con los reportes en la morgue, para ver cuántas de esas muertes, que estaban todas reportadas en la morgue, estaban mencionadas en los periódicos. Y yo no veo muy bien de acá, pero lo que es súper interesante es que si miran, creo que es el de éxtasis, que es el último, ahí son 28 muertes reportadas en la morgue y 26 en los diarios. Pero sin embargo, cosas como el paracetamol o el diazepam, ¿dónde está el diazepam? El diazepam son 481 muertes en la morgue, pero 10 reportadas en los diarios. O sea que hay como un sesgo extremadamente grande en lo que los medios reportan, como si
uno le pusiera el mote de ilegal a una cosa, entonces eso genera noticias y genera reportes y eso genera algún tipo de cambio en la opinión pública. Pero está claramente sesgado, es muy impresionante. Y si pensamos que esta es una de las cosas que influyen en la toma de decisiones de los políticos, en la legislación, está clarísimo que si uno mira esto, sí, yo tengo que poner al éxtasis en clase peligrosa, pero el diazepam no hace nada, no hace absolutamente nada. Muy bien, ¿qué pasa con la ciencia? Y acá es un punto que me pareció muy interesante. La ciencia también tiene sus lobbies y sus cosas. O sea, conseguir dinero para hacer ciencia es una cosa, acá todos sabemos, es algo bastante complicado. Uno como que a veces tiene que organizar sus proyectos de manera que respondan a los requerimientos de las agencias que financian la investigación. Obviamente uno después hace un poco de lo que quiere y un poco de lo que le piden. Imagínense que es bastante más fácil conseguir dinero para probar que una droga hace daño que para probar que una droga no hace nada o que hace bien, en principio. Y esto es un poco lo que pasa con los reportes acerca de la cannabis. O sea, si buscan, va a haber muchísimos más reportes científicos en revistas científicas que probablemente sean verdad, que dicen que la cannabis produce daños cognitivos. De hecho, cualquier otra droga produce daño cerebral o daños cognitivos, pero resultados negativos van a estar mucho menos representados en la nube de publicaciones científicas. Entonces hay dos cosas acá. Uno es qué es lo que se financia y qué es lo que se publica. Las publicaciones están muy sesgadas hacia publicar resultados positivos. O sea, yo estoy buscando que lo que yo estoy probando tenga algún efecto. Y si no tiene algún efecto, eso es mucho más difícil de publicar y de que sea conocido por el resto de la comunidad científica que sí tiene efecto. Les recomiendo muchísimo, bueno, acá hay digamos, en las palabras de David Nutt, lo que pasa también es que lo que se ven son retracciones de trabajo científico. Quiere decir que hubo publicaciones que después trataron de reproducir otros laboratorios o inclusive el mismo laboratorio y no obtuvieron el mismo resultado. Y entonces el paper tiene que ser retractado. Quiere decir que sí tiene que sacar de la revista. Ahora, imagínense que si uno publica un paper en una revista que lee muchísima gente, que dice el éxtasis te fríe el cerebro, no en esos términos, pero con un título más técnico, y después resulta que eso estaba mal, y yo después tengo que decir, bueno, no, en realidad eso no era tan así, pero la gente y los diarios se van a quedar con el primer título, el otro va a pasar más desapercibido, entonces la opinión va a ser, bueno, no, yo me acuerdo esa vez que leí que el éxtasis te fríe el cerebro. Si quieren leer algo más de qué pasa con los sesgos científicos y los resultados, recomiendo muchísimo leer a Ben Goldacre. Es un inglés que tiene un blog que se llama Bad Science y tiene un libro que se llama Bad Pharma, que es cómo están sesgados todos los resultados, cómo se publican resultados positivos solamente sesgados, sobre todo relacionados con empresas farmacéuticas. Bueno, ¿y qué pasa con los políticos? Y acá también es interesante, porque pese a que en el reporte del Consejo se recomendaba que la droga permaneciera en la clase C, el secretario de Estado discutió en el Parlamento y dijo que la iba a cambiar a clase B. Lo que dijo el secretario en el Parlamento en ese momento fue que después de leer, que leyó el informe y que dice: mi decisión tiene en cuenta aspectos como la percepción pública y la necesidad de consecuencias para las políticas prioritarias. Hay un caso muy fuerte para que nosotros actuemos ahora antes de arriesgar la salud de los jóvenes, donde hay un problema muy serio, pero ciertas dudas acerca del potencial daño que será ocasionado. Debemos actuar del lado cauteloso y proteger al público. No me disculparé por ello, no estoy preparado para sentarme y mirar. O sea que básicamente lo dijo es: me recontracago en lo que dice el Consejo y voy a hacer lo que se me cante a mí el culo. Y lo que él cree que piensa la gente, pero la gente quería que se cambiara a clase B, eso estaba claro, pero la gente no quería que se penalizara más. Lo que pasa es que bajo la ley, si uno cambia de clase a una droga, automáticamente aumentan las penas. Pero bueno, eso no se tuvo en cuenta en esta decisión. Bueno, lo que hizo David Nutt y un grupo de gente fue idear un sistema distinto para clasificar las drogas, porque digamos, hasta ahora venía esto clase A, B y C. Ellos evaluaron otros aspectos de las drogas
para clasificarlas. Son 9 en total, que quiere decir cuáles son los efectos agudos, crónicos, cuánto daño se supone que producen, cuál es la intensidad del placer, la dependencia psicológica, la dependencia física, intoxicación, otros daños que tengan que ver con daños sociales y los costos que genere eso en la salud pública. Y después de hacer este análisis llegaron, olvídense la tabla, el grafiquito ahora les digo qué dice, pero llegaron a esta conclusión. Lo que hicieron fue el alcohol y el tabaco, que estaban fuera de la regulación de la ley, los incluyeron en este análisis y los tomaron como puntos relativos para entender dónde se ubicaban todas las otras drogas. Si ven en el gráfico de la derecha, el alcohol está en el límite de lo que sería la clase A, que es la más peligrosa, y el tabaco en el límite inferior de clase B, que es de lo que es medio, digamos, el daño medio. Pero la cannabis, si no veo el LSD, creo que el éxtasis está ahí también, están todas catalogadas en clase C. O sea, este es un sistema también tripartito, o sea, hay 3 clases de drogas, pero el orden cambia muchísimo si los parámetros que uno usa para analizar cómo dividirlas cambian. Y este es el sistema que propuso David Nutt. Y a partir de esto fue que dijo, bueno, obviamente si me baso en esta nueva clasificación, el alcohol es infinitamente más complicado que la marihuana. Digamos, él dijo que probablemente el más grande desafío que existe en el presente en relación a las drogas es el alcohol. Es algo parecido a lo que decía Zaffaroni, ¿no?, hace un rato. Y propuso finalmente esto que yo les decía antes, el uso de analogías para poder entender cómo clasificar una droga. Pero lo que le pasó, y esto es bastante interesante también, es que él dijo, un problema que en el que muchas veces se cae es que se puede pensar como un loop lógico y legal. Por ejemplo, este es un diálogo que David Nutt tuvo varias veces con mucha gente, algunos políticos, otros periodistas, etc. Entonces, el político le dice, no se pueden comparar los daños de una actividad legal con los daños de una actividad ilegal. Por ejemplo, como yo les decía antes, el tabaco y la marihuana respecto a cuál es el efecto que producen o la incidencia de algo, de un daño. Y entonces David Nutt le decía, ¿por qué no? Y porque una es ilegal. Y entonces, ¿por qué es ilegal? Y porque es dañina. Pero no precisaríamos comparar los daños para determinar si la actividad debería ser ilegal. Y ahí hay silencio y otra vez. Pero no se pueden comparar los daños de actividad legal con los de una actividad ilegal. ¿Sí? Es un círculo del que no se puede salir. Entonces él, después de tener este tipo de conversaciones y después de que lo rajaron del consejo, sacó un paper, un trabajo científico que recomiendo leer porque a mí me encantó, que básicamente comparaba los daños que producía andar a caballo con los daños que producía el éxtasis. Entonces, cuando él hablaba de los daños de andar a caballo, decía, bueno, se trata de una adicción que produce liberación de adrenalina, endorfinas y que es utilizada por varios millones de personas en el Reino Unido, incluyendo niños y jóvenes. Alrededor de 10 personas mueren por año y muchas sufren de daño cerebral permanente. Se ha estimado que hay un evento adverso cada 350 exposiciones y que son impredecibles, aunque más probables en usuarios experimentados que toman más riesgo. También está asociado a más de 100 accidentes de tránsito, a veces seguidos de muerte. La equitación lleva a reuniones de usuarios que muchas veces llevan a comportamientos violentos en sí mismo. La dependencia, definida como la necesidad de continuar usándola, ha sido aceptada por la justicia como causa de divorcio. Y si uno se basa en estas evidencias, sería probable que el Consejo recomendara su control bajo la ley MDA, la ley de las drogas, como una droga clase A encima, ya que parece ser bastante más peligrosa que el éxtasis. En este sentido, él se refería en un tono bastante irónico a cómo uno puede hacer analogías y comparar para darse una idea del daño relativo que producen las drogas. Entonces él decía, bueno, pero entonces, según el razonamiento del gobierno, lo mejor sería, ¿por qué no ponemos todas las drogas en clase A y listo? O sea, la idea es, si no estás seguro acerca del daño potencial de una droga, bueno, clasificala como de alto riesgo.
Pero esto no sé si, en principio, digamos, es posible que no resuelva el problema, porque no sabemos qué es lo que pasa, cuáles son las consecuencias de que hacer que drogas que son menos peligrosas, como la marihuana, estén menos disponibles. Hay como evidencias de que si uno restringe el acceso a estas drogas, las personas pueden llegar a acceder a drogas más peligrosas porque van a tener más disponibilidad. Este es uno de los argumentos que tenía David Nutt, o sea, es discutible, pero es uno de ellos. Entonces, bueno, en conclusión, ¿cuál sería la manera, según él, de enfrentar este problema y de tratar de entender cuál es la política detrás de esto y cómo la sociedad puede ayudar a tomar decisiones? Básicamente necesitamos educar a la gente sobre los daños relacionados con las drogas en relación con los daños producidos por otras actividades. Y esto haría posible tomar decisiones más sensatas sobre los daños relativos. Gracias. Muchas gracias, Pe. Bueno, como lo mandamos a Inglaterra, mandá, formate y vuelve esto. Creo que lo que está en común entre las charlas de Mariano y Pedro es clarísimo. Se dicen demasiadas gansadas y nosotros somos científicos, no podemos aceptar que se digan cosas sin evidencia. Y lo que dijo Mariano al principio es que ciertas cosas directamente no se pueden hacer. Entonces, si no se pueden hacer, por lo menos que no se puede decir nada. Eso es lo más lógico como una actitud científica frente a un problema, cualquiera sea. La última de las charlas está a cargo de nuestro visitante extranjero, ¿sí? Que seguramente va a decirles que en la díada Maradona dio faltó la palabra mano, ¿sí? No, yo tenía un comentario respecto a eso, algo que estábamos discutiendo en el coche cuando veníamos, que decía, bueno, porque Maradona está cerca de Dios, pero Pelé estaba cerca de banana, por eso de Pelé banana. No nos preocupa ni Messi ni Pelé, ni Pelé ni Maradona, sino que Messi, pero bueno. Siddhartha Ribeiro es biólogo de la Universidad de Brasilia, también se doctoró en Rockefeller, después estuvo en la Universidad de Duke y después volvió a Brasil y actualmente es el director del Instituto de Cerebro de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, en Natal, y realmente es un experto en el tema. Esto que decíamos de que hay pocas evidencias, unas cuantas de las evidencias de las cosas que estamos hablando son de investigaciones de Siddhartha o de colegas de Siddhartha, e incluso es el autor de un libro que sé que varios de ustedes conocen, que se llama Marihuana, Cerebro y Salud, un libro que no está traducido, está en portugués, pero es muy sencilla lectura, con lo cual estaría bueno que se pudiera distribuir un poco, porque habla basado en evidencias, habla basado en experimentos, y un poco sobre eso también nos va a hablar en esta charla. Bueno, gracias por la invitación, Diego, es un placer estar aquí con vosotros. Nosotros estamos hablando de la marihuana, unos slides están en inglés, otros en portugués, seguro van a entender, y una cosa que mucha gente no sabe es que la marihuana y el cáñamo son la misma planta y que según la cantidad de agua que le des y de sol va a generar plantas muy grandes con mucha fibra y que sirve para hacer tejido y sogas, etcétera, o va a generar con poca agua mucho lipidio para protegerse de secar y va a generar cosas que tienen, digamos, otras utilidades. Es una droga muy antigua, es una planta muy antigua y que fue utilizada largamente en varias culturas, en civilizaciones antiguas, como por ejemplo en Egipto, la diosa Seshat era la diosa del conocimiento, de escribir, porque escribía en papiros también hechos de cáñamo, y para que no tenga ninguna duda, lo que tiene en la cabeza es exactamente, pueden ver, una hoja de marihuana. Y en India todavía se sigue usando mucho el bhang, que es un té hecho de marihuana, para generar distintos estados. Y hay muchas variedades de marihuana para generar estados distintos. Unas que son buenas como analgésicos, otras que son buenas para contactar los espíritus, otras que son buenas para bailar, otras etc. O sea que hay muchos, cuando hablamos de marihuana deberíamos hablar marihuanas, porque hay muchas. Ahora, ¿por qué hay muchas? La marihuana no la debemos pensar como una planta que estaba ahí y que el hombre la encontró y estaba lista. Al contrario, la debemos pensar como una cosa que el hombre inventó, el hombre la seleccionó, así como al perro. El perro no existía hace 10.000 años o 15.000 años y vino del lobo, y hay distintos tipos de perro según la necesidad, así como hay distintos tipos de marihuana según la necesidad. Esto todo empezó a estar más claro en los 60 con trabajos de Meshulam en Israel, y de hecho son los líderes en esta investigación todavía, y estaban buscando el principio activo de la marihuana, y en cierto momento se encontraron con el delta 9 THC, y
y dijeron, bueno, esto parece ser el principio activo, ¿y cómo lo probaron? Bueno, se reunieron entre amigos, entre familia, hicieron una torta, se la comieron y parece que se rieron mucho y la mujer de él decía, esto no hace nada, Y bueno, en un lugar donde no había, digamos, en un ambiente más libre, donde no había tanta preocupación, sino que la gente quería experimentar y saber qué estaba pasando. Lo que es interesante y mucha gente no sabe es que la marihuana no tiene THC solamente, tiene, aquí te digo 70, pero es verdad que hoy día más de 90 tipos de cannabinoides distintos y cada uno de ellos tiene algún tipo de efecto, muchos no son ni siquiera conocidos. Entonces cuando hablamos que fulano fumó marihuana, ¿qué fumó? ¿Con qué proporción fumó? Es como decir alcohol, pero hay vino, hay cerveza, hay distintos tipos de vino, hay whisky. Entonces, la marihuana también es muy compleja y el día en que sea legalizada y uno pueda comprar y tener control de lo que está tomando, va a verificar que según la cantidad de cada uno de estos compuestos, va a tener efectos que incluso pueden ser contrarios. El CBD, cannabidiol y el THC, por ejemplo, tienen efectos en gran medida contrarios. Y no es curiosidad que estén los dos en la planta. La planta fue seleccionada para que estén equilibrados. El THC puro puede llevar a psicosis y el CBD puro puede llevar a depresión, pero equilibrados ni una ni otra en personas que no tienen ciertos polimorfismos. Vamos a hablar después de esto. Bueno, si vas a ver lo que está en la literatura de cómo está involucrado el sistema cannabinoide en salud y fisiología, vas a ver que es una cantidad inmensa de funciones. Respuesta inmune, apetito, sueño, ansiedad, emoción, dolor, locomoción, etcétera. Son muchas funciones distintas. ¿Y por qué es así? Bueno, entonces todo esto empezó a clarificarse en los últimos 30 años. Aquí tenemos una gráfica que muestra el número de artículos publicados con la palabra marihuana o cannabis desde el 55, y vemos que hay ciertos momentos en que sube, la gráfica sube bastante. Primero cuando se identifica el THC en los 60, sube, después baja un poco, y luego en el final de los 80 se clona el receptor. Si una cosa tiene un efecto en el cerebro es porque tiene algún tipo de mecanismo que recibe, que contesta, y este es un receptor conocido hoy día como receptor CB1. Entonces, otra vez fue una descubierta de israelíes, gente trabajando con Meshulam, publicaron en Science, la descubierta de la Ananda Amida. La amida de Ananda en sánscrito es éxtasis, es como bliss, ¿no? Entonces, descubren este primero receptor, y luego si hay un receptor en el cerebro, seguro no está ahí solamente por los fitocannabinoides, por los cannabinoides que vienen de plantas, sino que debe haber algún cannabinoide en el cerebro, y seguro se encontraron que había, digamos, la anandamida es el ligante de un receptor que existe, y ese receptor es el CB1. El CB1 es un receptor que hoy día, digamos, es difícil decir con qué no está involucrado, porque por tener estas proteínas adentro, por la parte interna de la membrana, que se llama proteína G, tiene manera de interaccionar con muchos otros receptores, por ejemplo de dopamina, por ejemplo de colecistoquinina. Entonces, hoy día está muy claro por qué hay tantas funciones en las cuales están involucrados los cannabinoides, porque este receptor charla con muchos otros receptores, con muchas vías metabólicas, y tiene un rol en lo que llamamos como mensajero retrógrado. Entonces, el cannabinoide, cuando se forma en la membrana de una célula que llamamos de postsináptica, se forma ahí en este momento con una quiebra enzimática de un lípide, y entonces llega a la célula presináptica, la célula que dio la señal, y le dice que se calle. Ahora, si esta célula es una célula que excita, entonces está callando una excitación. Si es una célula que inhibe, está callando una inhibición. En otras palabras, es un operador lógico celular que puede hacer cualquier cantidad de cosas y las hace. Ahora, para que tengan una idea, ¿a dónde está el receptor cannabinoide? ¿A dónde está el CB1? Bueno, eso es un cerebro de mono, pero en humanos es muy parecido, y lo que vemos es que está en casi toda parte. Especialmente está en hipocampo, que tiene que ver con memorias declarativas, episódicas de personas, de lugares. Está en el estriado, que tiene que ver con control motor, está en el cerebelo. O sea, no es una casualidad que la marihuana tenga tantos efectos y que los cannabinoides tengan tantos efectos. Ahora, si es así, significa que es parte de mecanismos muy profundos que el cerebro usa para hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces, de cierta manera, demonizar a la marihuana es tonto, porque es demonizar una cosa que todos nosotros tenemos en nuestros cerebros. Sabemos que
y Pedro habló un poco de eso, hay varios efectos de la marihuana que tienen que ver con memoria. En particular, y es muy evidente, hay problemas con memoria de corto plazo. Entonces, una persona que fuma marihuana tiene problemas en acordarse de cosas digamos, un número de teléfono. Pero también está bien demostrado, como dijo Pedro, que no hay ningún tipo de prejuicio, de daño de largo plazo. O sea, personas que han fumado décadas, después dejan de fumar, si no están fumando, no tienen ningún problema con esto. Una cosa que es muy interesante es que el sistema cannabinoide está involucrado con la extinción de memorias. Este artículo que traje a la derecha está mostrando datos de animales que no tienen el receptor cannabinoide CB1, y en estos animales no pueden olvidarse de una experiencia como por ejemplo un shock en su pata. Ahora, es evidente que olvidarse es una cosa importante. O sea, si uno no pudiera olvidarse, sería como Funes. O sea, tenía todas las memorias en su cabeza y sería un idiota, como está descrito por Borges. Entonces, el sistema cannabinoide es fundamental para que uno pueda olvidarse de las cosas que no son importantes y que pueden acordarse de otras cosas que son importantes. Ahora, hablando de este asunto con neurociencia negativa, como dijo Mariano, uno diría, bueno, entonces está claro que es malo porque hace mal a la memoria. Ahora, si es algo que hace mal a la memoria y listo, ¿por qué es que toda esta gente acá ha usado marihuana? No son seguramente gente que no tuvo suceso en la vida, que no tuvo, digamos, a ellos les salió bien usar marihuana. ¿Para qué? Y los artistas generalmente dicen que la marihuana les aumenta la creatividad, que la creatividad de alguna manera está facilitada por el uso de la marihuana. Y eso tiene que ver con los experimentos anecdóticos que habló Mariano, de que la transición, por ejemplo, entre dominios semánticos distintos es más fácil bajo la marihuana. Bueno, en el año 2006, creo, salió este paper importante del grupo de Bujaki, que es un líder en hipocampo, en neurofisiología, que de cierta manera elucida por qué tipo de mecanismo puede explicar el aumento de creatividad y todas estas cosas de las cuales estamos hablando. Y esto tiene que ver con un efecto en la sincronía de las neuronas. El panel de la izquierda, lo que ven es un hipocampo y dos paneles. El de la izquierda te enseña cómo funcionarían distintas neuronas sin el cannabinoide. Y lo que ven es que estas trazas coloreadas, que significan la activación de neuronas, están como que sincronizadas, están en bandas juntas, ¿okay? Mientras el panel a la derecha sería un caso en que la marihuana o un cannabinoide fue agregado. Y en este caso lo que ven es que no es que cambia la tasa de disparo de neuronas, no es que las neuronas funcionan más o menos, sino que están menos coordinadas. Ahora, esta coordinación puede ser un problema, caso quieras acordarse el número de teléfono que te dijeron hace 5 minutos, o puede ser una solución, caso quieras tener una inspiración para generar una música nueva. Entonces, ahí viene otra vez lo que dijo Mariano, lo que es un problema o lo que es una solución depende de cuál es la tarea o lo que uno se plantea. Entonces, del punto de vista de la neurociencia y de la gente que está interesada en entender conciencia, marihuana, así como LSD, así como psilocibina y MDMA y otras drogas, es una cosa importante porque podemos partir de una planta, de un compuesto, de un hongo, ir a un compuesto, y este compuesto va a tener efectos en potenciales de acción en neuronas, y uno puede con esto tratar de entender por qué se generan estados mentales. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia es una cosa importante. Sin embargo, es investigación muy difícil de hacer por esto, porque toda vez que uno quiere hacer investigación encuentra todo tipo de barrera. Estuve ahora hace una semana en un encuentro de la Sociedad Multidisciplinar de Estudios Psicodélicos en San Francisco, que es una sociedad que está ahí hace 20 años y están empujando para usar MDMA y LSD para investigación y para clínica. Y cuando vas a los paneles, tenés 4 o 5 paneles de gente que dice, bueno, hace 10 años que estoy tratando de hacer un estudio y no puedo, porque cuando consiguen lograr todos los criterios que han bajado los federales, vienen con otros criterios. Vienen y dicen, bueno, acá no puedes hacer, tenés que destruir esta pared y hacer una cocina. Bueno, lo hacen. Bueno, ahora ya no puedes hacer acá, tenés que hacer acá un otro espacio de convivencia. Y esto es por 10 años. Y en cierto momento tuvo un psiquiatra que se levantó y dijo, eso es ridículo, ¿no? Eso no es ciencia. Estamos hablando de otro asunto. No tiene nada que ver con ciencia. Bueno, si nosotros pensamos que la prohibición es una cosa que siempre existió, es porque las drogas son dañinas, entonces es difícil salir del problema. Pero si nos acordamos que la prohibición empezó en los años 20, ¿no? Entonces
vemos que es un equívoco reciente. A la izquierda tienen un anuncio, como se dice, una propaganda de cigarros indios, que es de hecho un error, porque indios de India, ¿no? De índica, de cannabis índica. Y que era bueno para ver todo, o sea, catarro, asma, insomnia, respiración más blanda, la tos, o sea, era usado, nuestras bisabuelas posiblemente se compraban este cigarro sin ningún problema, estaba vendido en las farmacias, ¿no? Luego a los años 30, 40 viene el puritanismo, la prohibición y cosas como estas, cuidado, gente joven y adulta, de todo tipo de gente, cuidado porque esto te va a transformar en un asesino. Dijo el ministro Zaffaroni, o sea, seguramente no es la cannabis que lleva a gente a matar por ahí, ¿no? El alcohol tiene mucho más que ver con esto. Esto no quiere decir que no existen grupos de riesgo con la marihuana. Existen, y cualquier droga, azúcar, tiene grupos de riesgo, diabéticos, ¿no? Cualquier droga tiene grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Yo me animé a poner estos 4 grupos, aunque efectivamente la evidencia científica no sea muy sólida en todos los casos, porque incluso la investigación está bloqueada. En el caso de mujeres embarazadas, no existe un artículo científico que diga que seguramente mujeres que consumieron cannabis y solamente cannabis tuvieran problemas. Eso no existe. No existen estudios controlados porque consume cannabis y consume alcohol y consume tabaco, etcétera, ¿okay? Pero existen estudios de desarrollo que muestran que el sistema cannabinoide está profundamente involucrado en, por ejemplo, guiar neuronas, axones de neuronas en desarrollo. Entonces, yo diría que desde el punto de vista incluso político, no hay ningún problema en asumir que mujeres embarazadas no deberían fumar cannabis, ni tabaco, ni tomar alcohol, ni nada, ¿okay? Desde el punto de vista político, no hay evidencia sólida en este respecto. Jóvenes, hay mucho más evidencia, bastante evidencia de que los jóvenes sí tienen problemas con cannabis, y en particular porque se genera una síndrome amotivacional. Es una cosa que cualquier persona que ha tenido contacto con jóvenes que tienen problemas con cannabis puede percibir. Esto no significa que todos los jóvenes tienen problemas con cannabis, ¿okay? Porque esto tiene que ver con su background genético, tiene que ver con su background cultural, pero digamos, así como también no es verdad que cualquier joven de 15 años tiene problemas con el alcohol. Pero es razonable, la sociedad acepta que un límite, decir, bueno, si no sos adulto no lo puedes usar. Y ahí vienen los 2 otros grupos que son, y que tienen mucho que ver con la contraposición que los gobiernos hacen, que son los grupos psicóticos y depresivos. Una persona que es psicótica, que ya está diagnosticada como psicótica, no debe acercarse a cannabis, como no debe acercarse a ningún psicodélico, como no debe acercarse al alcohol, ¿okay? Y depresivos lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? El problema es cuando la persona todavía no es psicótica, o sea que tiene una propensión, pero nadie sabe, no está diagnosticada. Ahí está el problema. Y yo diría que en el caso de depresivos la cuestión es más difícil. Vamos a hablar de los 2 casos. El caso de depresivos, ¿por qué es una duda? Porque hay evidencias de que cannabis puede ser antidepresivo. Y como hay muchos tipos de cannabinoides, distintas cantidades de estos tipos en la marihuana pueden causar distintas cosas. Hay evidencia que en bajas dosis cannabis es antidepresiva y en altas dosis es prodepresiva. Si tiene más CBD es más depresiva, si tiene más THC es menos depresiva, es más antidepresiva. En particular, hay evidencias recientes de biología molecular, celular, mostrando que el receptor cannabinoide CB1 es importante para neurogénesis, o sea, cuando un animal no tiene CB1 no puede formar nuevas neuronas, y estas nuevas neuronas son importantes para aceptar nuevas memorias, para no estar deprimido. Los antidepresivos típicos que están por ahí tienen que ver con aumentar neurogénesis, en el hipocampo en particular, ¿okay? Entonces, está bien demostrado también que endocannabinoides en particular pueden aumentar neurogénesis. Entonces, dependiendo de la dosis, dependiendo de la composición, puede ser antidepresivo o depresivo. Por supuesto, como dijo el ministro, si está prohibida no se sabe la composición. Entonces, en ese sentido, la liberación general es el prohibicionismo, porque ahí el tipo que te vende no sabe que te vende, incluso si no le gusta el otro que está vendiendo, lo mata, es un quilombo, y el usuario no tiene sus derechos garantizados para saber qué está consumiendo. Entonces, yo diría que la cuestión de los depresivos es complicada. Ahora, la cuestión de psicosis, en este caso sí hay cierta evidencia,
y yo diría sólida, de que personas que tienen propensión tienen un pequeño aumento en la posibilidad de llegar a psicosis. O sea, esto hay que reconocer, hay que entender por qué está pasando. Ahora, una cosa, en la prensa en general dice, cannabis causa psicosis. Cannabis no causa psicosis en personas que no tienen propensión. Y las personas que tienen propensión son un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces hay que explicar esto a la población y decir, bueno, sí puede causar psicosis cuando consumido por jóvenes, no adultos, por jóvenes que están, digamos, que están bajo riesgo de psicosis. En particular, que tienen un polimorfismo específico de esta enzima, que es una enzima que hace metabolización de monoaminas, la COMT. Entonces, cuando tiene una valina en lugar de una metionina en posición 158, estos son más sensibles y sí pueden tener problemas con marihuana, especialmente si tiene más THC. Y si tiene CBD, al contrario, el CBD es antipsicótico. Entonces uno podría incluso decir, bueno, esta es una cannabis peligrosa para vos, esta no. Pero eso solamente es posible cuando se legalice, antes no. Ahora, esto dicho así, dice, ahora sí tenemos una buena razón para prohibirla, porque ahora sabemos que hay un polimorfismo que afecta a una cantidad muy pequeña de gente, pero para proteger a esta gente, ahí vamos a prohibir porque esto va a funcionar. Pero acordémonos que hay gente que no puede tomar leche, porque no tiene lactasa. Y acordémonos que hay gente que tiene bajos niveles de alcohol deshidrogenasa y no puede tomar vino. Los indígenas norteamericanos, muchos asiáticos, ni por esto se prohibió el leche o el vino. O sea, y claro, y todo, y alergia a camarón. O sea, hay muchas cosas que son peligrosas para ciertos grupos. Hay grupos de riesgo para cualquier cosa. Entonces, decir que hay grupos de riesgo para marihuana no es para nada una razón para prohibirla. Bueno, con eso llegamos a David Nutt, del cual habló bastante bien Pedro. Acá no voy a decir otra vez, o sea, ese es un paper más reciente, él publicó en Lancet, que es una de las mejores revistas médicas del mundo, en 2007, y después publicó ahora en 2009 un otro artículo, en 2010, un otro, 10 o 9, no sé, 10, más o menos avanzando en la misma dirección. Acá vemos la jerarquía de drogas, alcohol en primer lugar, con mucho daño a otros y daño a sí mismo. La cannabis, poco daño a otros y poco daño a sí mismo. O sea, entonces el sistema de drogas en todo el occidente es completamente anticientífico, es irracional. Otras cosas que son interesantes, mucha gente dice, bueno, pero la cannabis fumada causa cáncer. Hay dos cosas importantes para decir al respecto de eso. Primero, que no es cierto. Entonces hay bastante evidencia de que la cannabis causa mucho menos cáncer que el tabaco. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, una de las razones es que la cannabis tiene muchos componentes antitumorales. ¿Okay? Hay componentes que han sido verificados contra cáncer de próstata, de hueso, de gliomas, incluso acá hay un paper con gliomas, ¿okay? que puede inhibir un pathway, un camino molecular que tiene que ver con la proliferación de los gliomas. Entonces, la cannabis es en sí antitumoral y esta debe ser una de las razones por las cuales gente que ha fumado marihuana no tiene los niveles de cáncer de pulmón, por ejemplo, que tienen los usuarios de tabaco. También es cierto que la cannabis es fumada sin filtro, lo que puede aumentar la incidencia de cáncer, y aún así las incidencias son menores. Ahora, hay una cosa que nadie quiere hablar de entre los prohibicionistas, que es el hecho de que no habría que fumar a nada. Existen equipos, se llaman vaporizadores, que son muy sencillos, que pueden calentar la cannabis lo suficiente para que salga el principio activo sin quemar la celulosa, y por lo tanto la persona no tiene que fumar absolutamente nada. ¿Y por qué no se habla de esto? Porque es prohibido, porque no podemos hablar de esto. Entonces, esto es un asunto muy importante que tenemos que tener muy claro. Hay una otra cosa que quería decir, es que ya se entiende bastante bien, mira que son papers, artículos en British Journal of Pharmacology, en Nature Neuroscience, no está en la franja, en que se elucidó bastante bien la parte molecular de cómo es que los cannabinoides pueden interrumpir proliferación de cánceres o pueden llevar células cancerosas a apoptosis, o sea, a la muerte celular. Y esto pasa por una molécula específica que es el ERK, que está involucrado también en memoria. O sea, que todo esto es un universo de cosas a explorar por la medicina y que no se hace porque es prohibido. Incluso hay unos médicos que dicen, uy, soy en favor, pero solamente de principios activos. Pero como yo dije antes, los principios activos puros pueden ser muy peligrosos. No por casualidad están mezclados por miles de años de evolución en el Himalaya. Bueno,
¿quiénes son los pacientes que usan marihuana? Esto está muy desarrollado en Estados Unidos porque, como saben, varios estados permiten, 18 estados creo hoy día, permiten el uso medicinal de la marihuana. Y ahora hay 2 estados que permiten cualquier uso de la marihuana, Colorado y Washington. Y típicamente gente que tiene problemas con dolor, tiene problemas con desórdenes de sueño, espasmos, artritis, ansiedad, depresión. Entonces, por todas estas razones, los pacientes van a buscar medicina en cannabis, ¿no? Y hay muchos doctores en Estados Unidos que están acreditados, que pueden hacer cannabis, ¿cómo se dice? Recetar cannabis. Una cosa importante, y eso es importante para poca gente, pero es tan importante para esta gente que es una cosa que hay que pensar, es el efecto de cannabis en dolor neuropático. O sea, ciertos tipos de dolor que son muy, muy malos, muy duros, solamente se pueden combatir con cannabis o con opiáceos que son mucho más peligrosos. Entonces, el hecho de que aquí una frase que dice, bueno, clinical studies largely affirm that neuropathic pain patients derive benefits from cannabinoid treatment. O sea, ya se sabe esto, es una cosa que está bien definida y aún así mucha gente no tiene acceso. Ahora, imagínate un paciente que tiene cáncer, que está bajo tratamiento, que no puede comer, que vomita todo lo que come y que tiene dolor. Es evidente que cannabinoides son importantes. Entonces, negar a este paciente el acceso al cannabis es una cosa deshumana, es un absurdo. Y es, de hecho, en mi opinión personal, una violación de derechos individuales. Bueno, ahí llegamos, creo que, si tuviera que elegir un único slide de toda esta presentación para presentar sería este. Es que para entender el efecto de una sustancia en una persona, no es suficiente concentrarse en la sustancia, que es lo que hace la prensa, que hacen los políticos, etc. Hay que concentrarse en 3 S's: la sustancia, el set y el setting. O sea, la sustancia que llega al cerebro, el cerebro mismo y a dónde, en qué ambiente se consume esta droga, ¿no? Entonces, en el prohibicionismo tenemos la peor situación posible, porque la sustancia está jodida, porque uno no sabe la cantidad, lo que tiene, lo que contiene, no sabe si tiene hongos, si está podrido, si pasó de validad. Entonces la sustancia es totalmente no controlada, si está mezclada con otras cosas, no se sabe. El set está muy malo porque la persona no tiene libertad para informarse si pertenece a un grupo de riesgo, no puede saber si tiene la valina mal en la posición 128. Entonces no sabe si es o no es susceptible a esto particularmente, tiene que probar. Y el setting es el peor posible. Por ejemplo, muchos psiquiatras dicen, bueno, pero la marihuana a veces puede causar paranoia. Bueno, puede causar paranoia en un ambiente que la penaliza, o sea, la paranoia es parte intrínseca de la experiencia de usar una droga ilegal. Hagamos experimentos con personas en lugares donde no está prohibido. ¿Habrá paranoia? No se sabe. Entonces, en este sentido, el consumo de una sustancia como la cannabis, que está prohibida, tiene afectada a los 3 ejes de seguridad. Está todo mal, ¿no? Esto es una favela en Río. Entonces empieza todo lo que nosotros conocemos, o sea, la guerra armamentista entre traficantes y policía, ¿no? Por ejemplo, en Río hace poco tiempo la policía dijo, bueno, para terminar con esto vamos a hacer algo grande, compramos un helicóptero. Y ya, que compraron una bazooka y bajaron el helicóptero. O sea, esto no tiene fin. Esto no tiene fin, no hay ninguna arma que pueda terminar con el consumo. No habrá, ¿no? Ahora, ¿quién gana con esto? Ganan los traficantes de armas, los contrabandistas de armas. Ganan las industrias farmacéuticas que pueden vender principios activos carísimos. Ahora quieren vender marinol, quieren vender THC puro, ¿no? Pero no quieren dejar que la gente cultive. Ahora, yo estoy seguro que el día que se legalice la marihuana, el Rivotril, los GABAérgicos van a caer, porque tiene menos efecto, porque ayuda más a la gente. O sea, hay muy poca ciencia en esto y hay muchos intereses comerciales detrás de eso. Hace ciertos años, un periodista importante en Brasil, Gilberto Dimenstein, reportó un estudio que se hizo en la Universidad Federal de São Paulo, la Unifesp, por el psiquiatra Dartil Xavier y su gente. Ellos lo que hicieron fue acompañar a un grupo de usuarios de crack en São Paulo. Y ellos no pueden hacer un estudio como cumple, doble ciego y darle, digamos, cannabis y no cannabis y placebo y tal, porque esto no se puede hacer. Pero lo que pueden hacer es observar. Y observaron que entre 60 consumidores de crack, los que reportaron
que estaban usando cannabis para justamente sacarlos de la paranoia en que entran cuando usan crack, estos dejaron el crack y eventualmente incluso dejaron la marihuana. Entonces la marihuana no sería la puerta de entrada a las drogas, sino que quizás una puerta de salida, como la metadona para la heroína, por ejemplo. Ahora, Dartiu no pudo seguir con el estudio. Sus colegas de departamento dijeron, bueno, nosotros te prohibimos, vamos a traer a la policía acá, no puedes seguir con esto, que sería hacer un estudio controlado, doble ciego, con placebo. Ahora, ¿por qué razón no permiten que se use medicinalmente? Porque no hay estudios controlados doble ciego con placebo. Entonces, ese es el double bind. Es una situación en que el conocimiento no avanza, y porque no avanza no se permite que se use. Y eso es una cosa que cumple a nosotros, en esta generación, espero, encerrar, terminar. Quiero concluir con unos pocos slides y decir que, en mi opinión, la prohibición es la droga más dura de todas, porque afecta a los tres ejes. No creo que ninguna droga debe ser prohibida. El veneno de rata mata, y sin embargo no es prohibido. ¿Por qué? Porque la gente sabe. Entonces lo que protege a la gente es el conocimiento, es la información. Si la información no está disponible, ahí sí, ahí mata. Y eso dijo el ministro sobre cocaína, por ejemplo. Lo que mata no es la cocaína, sino que el tipo no sabía la dosis. Y esto hoy día se está tratando en muchos foros, en particular la iniciativa global para reforma de las leyes de drogas, que básicamente buscan dos cosas: reducción de daños, o sea, pedir que la gente no use drogas para protegerse es absurdo, es como pedir que la gente no haga sexo para no tener SIDA. Pero lo que puedes hacer es darle condón a la gente. Lo que puedes hacer es decir, bueno, cuídate, usa esto, no aquello, cuidado, sabes la dosis, sos susceptible, has hecho un examen, etcétera. Reducción de daños es una expresión muy importante. Y la otra, que el tratamiento semejante para drogas con potencial de daño similar. No tiene sentido tratar el alcohol con la liberación que damos y tratar el cannabis con la represión que está. Eso no tiene sentido científico, eso es un absurdo científico. Bueno, esta iniciativa es una cosa que empezó chica y hoy día está muy grande. Estas son todas, no todas, pero muchas personas que han firmado esto. Tenemos a Jimmy Carter, Desmond Tutu, Noam Chomsky, Fernando Enrique Cardoso, varios expresidentes. Lech Walesa, no es evidentemente un tipo muy progre, pero está ahí. O sea, mucha gente de izquierda, de derecha, arriba, abajo, ya entendió que la guerra contra las drogas es una cosa muy peligrosa, que mata a mucha gente, que no tiene sentido, y que proteger a la gente es un otro camino. Y estamos en esto, esa es la agenda que tenemos hoy. Para terminar, dos slides. Uno, de un debate que hubo en el diario del New York Times, y este debate entre varias personas que decía, ¿Should Latin America end the war on drugs? De cierta manera, Latinoamérica fue el laboratorio para esta guerra. Brasil tiene algo que ver con esto. En 1924, convencido por los representantes de Estados Unidos, el representante brasileño fue a la Liga de las Naciones, antes de la ONU, y dijo que la marihuana era peor que el opio. Un absurdo. Otro día, un gran famoso psiquiatra brasileño, director de la psiquiatría de la Universidad de São Paulo, fue a La Veja, que es el periódico más, el magazine más famoso de Brasil, y dijo que si tuviera que elegir una droga para prohibir sería la marihuana. O sea, perdón, pero de psiquiatría no parece saber mucho, ¿no? Entonces, de cierta manera, nuestros países son países en que esta guerra se hizo y ha apoyado otro tipo de intervención militar, en Colombia, esto es muy claro, y con otros tipos de implicaciones. Entonces, es un problema global, pero quizás lo tenemos que empezar acá. Y por ahí Uruguay es una inspiración. No estoy seguro que estatal sea la mejor solución, pero seguro que tienen coraje de seguir adelante. Y para terminar, quiero decir, está ahí, va a empezar en 2 días, no sé si tienen tiempo de ir a Brasil, pero tenemos un gran congreso en 2 días, empezando en Brasil, en el Museo de la República, en la explanada de ministerios, al lado del Congreso, en que especialistas de todo el mundo van a reunirse para decir, ok, el prohibicionismo está muerto, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos? Esa es la pregunta realmente. No es que el prohibicionismo no funcionó, esto lo sabemos, pero ¿qué vamos a poner en su lugar? ¿Cómo vamos a reglamentar? ¿Cómo vamos a proteger los jóvenes? ¿Cómo vamos a proteger los grupos de riesgo? ¿Y cómo vamos a proteger los derechos individuales de la gente? Gracias.
muchas gracias, Siddhartha, fue fantástica la presentación de los tres. Estamos justo en tiempo de lo que era previsto para la mesa. Yo propondría, dado que no escribieron nada, manga de vagos, que hagan, si tienen alguna pregunta relativamente puntual, así no hacemos un debate muy largo, identifiquen a quién, que algo que no se haya entendido o que quieran profundizar alguno de los temas de lo que hablaron Mariano, Pedro o Siddhartha. Hablar fuerte. Al micrófono, bien. Facundo, de la agrupación marplatense de canabicultores. También tengo alguna experiencia en ciencia, becario doctoral reciente y demás. Y quería consultarte algo respecto, o a los cuatro, respecto a las experiencias que tienen, pero asociado al estudio que presentó Mario, ¿puede ser? ¿Mariano? Mariano. Porque en lo artístico, de cierto modo, favorece, pero desde lo científico, donde muchas veces uno se tiene que seguir ciertos paradigmas, pero abstraerse o ver el mundo de un modo más amplio, tal vez. Ayuda, distrae mucho al científico, en algunas áreas más, en otras menos. No tenemos idea. No tienen ni idea. ¿Verdad? Bueno, yo he descubierto que en mi área puntualmente no ayuda demasiado en muchas cuestiones, pero tal vez... ¿Cómo lo...? Más para compartir experiencias personales, tal vez, o darle otra interpretación. A mí me dijo Mariano que no, pero no sé. Yo voy a contar un experimento que hizo Diego. Diego una vez Diego hacía un experimento de percepción, justamente. Y aparentemente con un grupo de gente se juntaron a hacer una versión canábica al experimento. Yo creo que hay una cuestión que ¿Cómo era, Diego, que me dijiste? El tema es así, un experimento en el cual tenían que ver cosas en una pantalla que pasaba muy rápido, parecido a los experimentos que te mostré antes. Y lo que Diego descubrió es que bajo la influencia canábica veía un montón de cosas, muchísimas más de las... Diego no es él, es otro Diego, es un Diego que conocemos. Y tenía que escribir el resultado de las cosas que veían, que eran letras, distintas cosas. Entonces parece que el sujeto de este experimento estaba fascinado como nunca en su vida científica porque estaba descubriendo algo de una magnitud, de una trascendencia que nunca había imaginado. Terminó el experimento donde realmente tenía esta sensación subjetiva fuertísima que estaba viendo todo lo que sucedía en la pantalla en 200 milisegundos, analizó los datos en 5 minutos con una ansiedad que no había tenido nunca en su vida científica, y cuando analizó los datos encontró que veía lo mismo. No veía más, tampoco veía menos. Entonces, este investigador se frustró mucho en su momento porque dijo, tenía el mejor resultado en sus manos y descubrió que ese resultado no era tan fuerte. Pero en retrospectiva va a lo que yo traté de decir al final, que es que uno no mejora mucho. Mi sospecha con esto es que yo creo que uno a veces exagera el efecto de algunas contribuciones cognitivas al cannabis. Creo que todos coincidimos que mejora la creatividad, que mejora algunas cosas de la percepción, que mejora la segmentación, que mejora el foco. A veces hay mucha gente que para escribir algo necesita... También seguramente empeora la evaluación que uno tiene de algo y por eso todos tenemos la impresión de tener una idea genial, increíble, maravillosa, que al día siguiente escrita estaba bien y quizás estaba mejor. Entonces, este científico que hizo este experimento se frustró cuando descubrió esto y el día siguiente dijo, en realidad no es tan malo, porque este científico dijo, yo en realidad la pasé mucho mejor, sin costo. Entonces, algo a lo que yo quiero volver, porque a mí es importante, yo creo que Siddhartha dijo clarísimamente un montón de beneficios de la salud de la cannabis, y creo que eso tiene que estar muy presente en la argumentación de por qué tiene que ser legal. Tiene que ser legal porque es una droga que tiene una función utilitaria, y prohibir ese beneficio utilitario a la comunidad es una violación a los derechos humanos. Yo coincido con Siddhartha con eso. Pero aún si no fuese así, yo creo que el simple hecho de pasarla bien sin costo, y ahí vuelvo de vuelta a la psicología positiva, el simple hecho de no de enfatizar y de focalizar en quitar el mal, sino en acentuar el bien. Es decir, estoy buscando una vida mejor porque uno no se va de viaje en general a algún lugar porque se va de viaje porque quiere estar mejor en algún lugar de vacaciones, a una playa. Entonces, impedir eso
Y creo que sostener el discurso tratando de pensar que cuál es el beneficio que tiene que tener la droga para que sea legal y olvidar que ese beneficio puede ser simplemente el placer, me parece que es algo que olvidamos en este contexto del discurso. Entonces es un poco la conclusión de estos estudios, que me parece que muchas veces hay una especie de acentuación de alguna reconstrucción subjetiva de algo, lo cual en sí, si no tiene costo, me parece que es bastante bueno en sí. Yo quería decir dos cosas. Una, con respecto a cannabis, cuando la gente en Estados Unidos se dio cuenta de que cannabis baja tu capacidad de reaccionar a estímulos rápidos. Por ejemplo, el tiempo de reacción aumenta, ¿ok? Con respecto a algo que te está pasando. Entonces dijeron, ok, fantástico, vamos a mirar la estadística de choqueos de coches y seguro habrá más gente intoxicada por cannabis en choqueo de coches. Y no es cierto, al revés, hay menos choqueos con coches. No es significativo, pero hay menos. ¿Y cuál sería la explicación? Que hay una compensación. Entonces la persona sí tiene una reacción más lenta, pero también maneja mucho más despacio, mucho menos agresividad. Entonces esto va en la dirección de lo que dijo Mariano antes, de que no existe una cosa que te hace solamente mal o solamente bien, sino que es una cosa que te cambia y uno puede ajustarse a eso. Y ahí viene un otro dato que quiero traer, que no es de la cannabis, sino que de la ayahuasca, que es una poción alucinógena amazónica que se transformó en la base de varias religiones, y son datos de Jordi Riba, un investigador catalán, datos muy interesantes que presentó en este congreso de la semana pasada, y él hizo tests cognitivos con usuarios crónicos y con usuarios naïve, personas que no conocían la droga. Entonces notó lo siguiente: una persona que no conocía la ayahuasca, bajo efecto de la ayahuasca, empeoraba su performance, ¿ok? Entonces estaba acá y con ayahuasca acá. Una persona que es usuaria crónica, varias veces vio que estaba el baseline ya estaba más arriba, y con la ayahuasca aún más arriba. Entonces es como decir, bueno, surfear es fácil o difícil, depende. Si has entrenado 10 años es facilísimo, el tipo va a una ola de 20 metros y surfea lindo. El tipo que no sabe se mata. Entonces estas drogas en culturas ancestrales tenían que ver con iniciación, con pasaje a cierta edad, con un control social bajo un guía que sería el chamán. Esto se perdió, y con la prohibición los jóvenes tienen que descubrir todo solos. Entonces, aprender a usar las cosas. O sea, uno puede decir, bueno, fulano bebe mal o bebe bien. ¿Qué significa esto? Que fulano, uno puede beber, pasar toda la noche, divertirse, volver a la casa, no pasa nada. El otro, no, ataca a la familia, se pelea en la calle. Entonces, aprender a usar las cosas es una cosa que creo que necesitamos educación con respecto a eso. Sí, algo que pensé un poco mientras hablaban Mariano y Siddhartha, con esto de la valoración subjetiva, ¿no? No solo hay una evaluación subjetiva del que consume, sino de la gente que consume la producción del que consume marihuana, o que no. Por ejemplo, no sé, yo sé, por ejemplo, lo que pasa con Revista Barcelona, donde conozco muy bien la redacción, cuando hay mucha gente que lee Revista Barcelona y dice, estos se fumaron todo, mirá que escribieron esto, están todos fumados, no sé qué. Yo les puedo asegurar que en la revista hay gente que fuma y gente que no fuma, y que algunas personas tienen ideas y son creativas sin necesidad de fumar. O sea, yo creo que depende mucho de esto que decíamos, ¿no? De qué es lo que fuma, a quién le sirve qué, depende mucho de la persona. Por eso es importante conocer más, no hacer valoraciones subjetivas generales sin evidencias de ningún tipo. Hola. Sí. Quería hacer una consulta que la verdad, bueno, no, la pregunta por ahí tiene dos respuestas, ¿no? Tengo una amiga que tiene antecedentes psicóticos y de hecho ha tenido varios tratamientos, casi siempre terminan resolviéndolo con ribotril, distintas dosis. Sinceramente la aísla y la deja bastante insegura, cosa que es raro de la droga, ¿no? Cuando fuma marihuana realmente no se aísla y es más sociable. Ahora, yo quería saber, ¿es esto por la droga o por ahí está mal? O sea, no son ataques psicóticos lo que ha tenido como antecedente. Gracias. Yo no soy médico y
y con esto empiezo, pero como dije antes, la marihuana tiene muchos componentes. Entonces, por ahí la marihuana que si le hace bien, posiblemente o probablemente porque tiene bajo nivel de THC y alto nivel de CBD. Pero son dos componentes de 90. O sea, es mucho más complicado. Entonces, hay gente que dice, yo siempre fumé marihuana y pasaba súper bien, un día fumé una marihuana y me hizo loco. Y por eso, o sea, porque no sabe. Ahora, cuando uno va a Estados Unidos y va a ver cómo funciona la marihuana medicinal allá, la gente compra y sabe exactamente la composición de, por lo menos de estos dos, que son los principales. Entonces, uno no tomaría alcohol si no supiera si tiene 5% o 90%. Es un poco esto el asunto. Tenemos la última pregunta por acá. Ahora sí. Hola, buenas tardes. No iba a preguntar nada, solo de entrada felicitaros porque la verdad que este panel ha sido muy ilustrativo y divertido y nos lo hemos pasado realmente muy bien aprendiendo. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo. Y solamente a raíz de la intervención de Pedro, dos sugerencias que creo que pueden ser interesantes. El doctor David Nutt tiene una entrevista en el programa Redes de Televisión Española, traducida al castellano. Se encuentra muy fácil buscando Redes, entrevista a David Nutt y yo disfruté muchísimo. Es un tipo, como dices, gran divulgador, muy divertido, y a quien le interese todas estas cosas que dice, yo creo que se lo pasará muy bien y aprenderá bastantes cosas. Y con lo que, en respecto a lo que planteabas de la comparativa entre el riesgo de montar a caballo y el uso de cannabis, supongo que conocerás también los trabajos de Newcomb y de Boots, a quien le interese ese tema, porque yo que tuve que hacer en su día una evaluación de riesgos de cara a intervenciones en ambientes de ocio, etcétera, hicieron un trabajo buenísimo, que era comparar un montón de actividades de ocio y de usos de drogas en base al número estimado de practicantes habituales y a las muertes registradas oficialmente en Gran Bretaña por cada una de esas actividades, y en base a una muerte por cada 100 practicantes habituales, por cada 1000, etcétera, etcétera. Hicieron una clasificación en grupos de riesgo de diferentes actividades, que creo que es uno de los intentos más serios que ha habido hasta ahora de hacer una comparativa con criterios más o menos objetivos y objetivables al menos, del riesgo relativo del uso de drogas y otras actividades, porque creo que es una gran asignatura pendiente. El que la percepción de riesgo, además hay un compañero allá en España que ha trabajado en esto, Eduardo Hidalgo, de Energy Control, que habla de la necesidad de adaptar las percepciones de riesgo a la evidencia, porque en el caso de las drogas, sobre todo de las drogas ilícitas, la percepción no tiene nada que ver con la evidencia científica, y es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos, hacer que la gente vea las drogas a través de los ojos de la ciencia y no a través de la prensa sensacionalista, ni de políticos interesados, ni de grupos de poder que ganan mucho con la situación actual. Sí, yo creo que este es un desafío enorme, porque en realidad lo que está pasando es que, bueno, uno dice, bueno, si los gobiernos y los políticos no escuchan a la ciencia, va a tener que ser la sociedad la que la escuche, no hay mucha otra opción. Bueno, muchas gracias a todos. Como les decía, estamos en horario para el cierre, así que Luis, Alejandro supongo que van a cerrar. Muchas gracias a los oradores, a Siddhartha, que llegó de madrugada desde Natal. Así que gracias a todos, y hay mucho más para investigar. Nos quedamos un momentito para el cierre del Congreso.